Hay momentos en la vida que dividen todo en un antes y un después. Para mí, ese momento llegó en forma de un papelito doblado, entregado por las manos temblorosas de mi nieta durante unas vacaciones que se suponía serían perfectas. Me llamo Valentina Rosales, tengo 60 años y nunca imaginé que la felicidad pudiera romperse tan rápido. Era julio. Habíamos planeado ese viaje a Puerto Vallarta durante meses. Mi hijo Rodrigo, su esposa Camila, mi nieta Sofía de 11 años y yo. Una semana en un resort frente al mar. Yo había ahorrado para pagar mi parte sin que ellos lo supieran. Quería sentirme útil, no una carga. El primer día fue como un sueño. Desayunamos juntos en la terraza, con vista al océano. Sofía corrió a la playa con su cubeta amarilla, la misma que usaba desde pequeña. Rodrigo me tomó una foto con el celular y dijo: «Mamá, te ves feliz», y lo era. Después de enviudar hace 5 años, estos momentos con mi familia eran todo lo que me quedaba. Pero esa tarde, mientras Rodrigo y Camila fueron a hacer snorkel, algo cambió. Sofía se acercó a mí en la alberca. Yo estaba sentada en una silla bajo una sombrilla, leyendo una novela que nunca terminé. Ella se sentó a mi lado, mojada, con el cabello pegado a la cara. No dijo nada al principio, solo me miró con esos ojos oscuros que heredó de su padre. Entonces sacó un papel de la bolsa de su traje de baño. Estaba arrugado, húmedo. Me lo entregó sin sonreír. «Ábrelo cuando estés sola, abuela», susurró. Sentí un escalofrío que no tenía nada que ver con el viento. «¿Qué es esto, mi amor? Solo ábrelo, por favor». Se levantó y volvió corriendo a la alberca, como si no hubiera pasado nada. Pero sus hombros estaban tensos, y yo, con ese papel en las manos, sentí que algo malo estaba por comenzar. Esperé a que Rodrigo y Camila regresaran. Fingí normalidad durante la cena. Pero cuando llegamos a nuestras habitaciones, yo compartía una con Sofía, cerré la puerta del baño y desdoblé el papel. La letra era de Sofía, temblorosa, escrita con prisa. «Abuela, finge que estás enferma y regresa a casa ahora. Por favor, no me preguntes por qué, solo hazlo, te lo suplico». Me temblaron las manos. Leí el mensaje 3 veces. Mi corazón latía tan fuerte que podía escucharlo en mis oídos. ¿Qué estaba pasando? ¿Por qué mi nieta me pedía algo así? ¿Qué sabía ella que yo no? Salí del baño y la encontré acostada, dándome la espalda. No estaba dormida. Podía ver la tensión en su cuello. «Sofía», susurré. «¿Qué pasa?» Ella no se volteó. «Mañana lo sabrás, abuela. Solo haz lo que te pedí». Esa noche no dormí. Miraba el techo, escuchando el sonido del mar a través de la ventana abierta. Ese papel arrugado estaba bajo mi almohada, como si fuera una bomba a punto de estallar. Y al día siguiente, 30 minutos después de fingir un dolor de estómago insoportable, descubrí algo que me heló la sangre, algo que cambió todo lo que creía saber sobre mi familia. A la mañana siguiente desperté con el estómago realmente revuelto, no por enfermedad, sino por miedo. Sofía ya estaba despierta cuando abrí los ojos. Estaba sentada en la orilla de su cama, mirándome. Cuando nuestras miradas se encontraron, ella asintió despacio, como dándome permiso para hacer lo que tenía que hacer. Bajamos al desayuno. Rodrigo estaba de buen humor, planeando un paseo en lancha para ese día. Camila revisaba su teléfono, sonriendo por algo que leía. Todo parecía normal, perfecto incluso, pero yo sentía ese papel quemándome en el bolsillo de mi bata. «Rodrigo», dije, interrumpiendo su entusiasmo, «creo que comí algo que me cayó mal». Él levantó la vista de su plato de frutas. «¿Estás bien, mamá? Me duele mucho el estómago. Y tengo un poco de fiebre, creo». Camila me tocó la frente con el dorso de su mano. Siempre tan atenta, siempre tan perfecta. «No tienes temperatura, Valentina. Quizás solo necesitas descansar un poco». «No, es más que eso». Forcé mi voz a sonar débil. «Creo que necesito ir a casa, a mi médico. Tengo un presentimiento». Rodrigo dejó el tenedor en la mesa. «Mamá, estamos en Puerto Vallarta. Hay hospitales aquí si es necesario. Prefiero estar en casa. Por favor, hijo, conozco mi cuerpo». Vi algo en los ojos de Sofía, alivio y también terror. Rodrigo suspiró. Camila intercambió una mirada con él que no supe descifrar. «Está bien», dijo finalmente mi hijo. «Te llevaré al aeropuerto. Podemos cambiar tu boleto». «No, no», me apresuré a decir. «Ustedes quédense. Disfruten. Yo puedo tomar un taxi y arreglar mi vuelo. No voy a arruinar sus vacaciones». «Mamá», «Insisto, Rodrigo. Estaré bien. Solo necesito descansar en mi propia cama». Camila sonrió. Fue una sonrisa extraña, como de alivio. «Si estás segura, Valentina».
pero llámanos cuando llegues. 2 horas después estaba en un taxi rumbo al aeropuerto. Había pagado por cambiar mi boleto. Sofía me había abrazado en la puerta del hotel con una fuerza que me asustó. «Te quiero, abuela», susurró en mi oído. «Perdóname». «¿Por qué me pides perdón, mi amor?». Pero ella solo negó con la cabeza y corrió de regreso adentro. El vuelo a Guadalajara duró poco más de 1 hora. Cada minuto se sentía eterno. ¿Qué iba a descubrir? ¿Por qué Sofía había insistido tanto en que me fuera? Llegué a casa a las 3 de la tarde. Mi casa, la misma donde crié a Rodrigo, la misma donde mi esposo Fernando murió en su sillón favorito, viendo el atardecer por la ventana del jardín. Todo estaba en silencio. Dejé mi maleta en la entrada y caminé despacio por la sala. Nada fuera de lugar. Los mismos muebles, las mismas fotografías en las paredes. Rodrigo de niño, Rodrigo graduándose, Rodrigo el día de su boda con Camila, hace 13 años. Entonces escuché algo, un ruido arriba, en el segundo piso, en mi recámara. Mi corazón comenzó a latir tan fuerte que pensé que iba a desmayarme. Subí las escaleras despacio, aferrándome al barandal. Cada escalón crujía bajo mis pies. La puerta de mi habitación estaba entreabierta. Y lo que vi cuando la empujé completamente me quitó el aire de los pulmones. Camila, mi nuera, la esposa de mi hijo, la madre de mi nieta, estaba parada frente a mi tocador, abriendo los cajones. Tenía papeles en las manos, mis papeles, documentos de mi escritura, de mi testamento, de mis cuentas bancarias. Y no estaba sola. Un hombre que nunca había visto estaba con ella, alto, delgado, con lentes oscuros. Revisaban todo. Fotografiaban documentos con sus celulares. Camila levantó la vista y me vio. El color desapareció de su rostro. «Valentina, ¿qué estás haciendo en mi casa?». Mi voz sonó más fuerte de lo que esperaba. «¿Quién es él?». El hombre guardó su teléfono rápidamente y caminó hacia la puerta. Pasó a mi lado sin mirarme. Escuché sus pasos bajando las escaleras. La puerta principal se abrió y se cerró. Camila se quedó ahí, con mis documentos todavía en sus manos. Yo puedo explicarlo, pero yo ya no podía escuchar, porque en ese momento entendí todo. Entendí por qué Sofía me había dado ese papel. Entendí por qué mi nieta había arriesgado todo para salvarme. Y entendí que mi familia, la única que me quedaba, estaba a punto de desmoronarse frente a mis ojos. Camila dejó los papeles sobre mi tocador. Sus manos temblaban. «Valentina, no es lo que parece». «¿No es lo que parece?». Repetí sus palabras como si fueran de otro idioma. «Estás en mi casa, en mi recámara, revisando mis documentos privados, con un desconocido. ¿Qué parte no es lo que parece?». Ella se pasó las manos por el cabello. Ese gesto que siempre hacía cuando estaba nerviosa. Lo había visto 1000 veces en estos 13 años. Cuando Sofía tuvo fiebre alta, cuando Rodrigo perdió su trabajo hace 3 años, cuando mi esposo murió y ella lloró en mis brazos. ¿Cómo podía ser la misma persona? «Siéntate, por favor», dijo con voz suave. «Déjame explicarte». «No quiero sentarme. Quiero que me digas qué hacías aquí». Camila respiró profundo. Miró hacia la ventana, como buscando las palabras correctas, o quizás buscando una mentira que pudiera sostener. «Rodrigo y yo estamos pasando por un momento difícil económicamente. Lo sé, me lo han dicho, por eso pagué la mitad de este viaje». «Sí, y te lo agradecemos, pero es más serio de lo que les hemos contado». Ella se sentó en la orilla de mi cama, donde dormí con Fernando durante 35 años. «Rodrigo tiene deudas, muchas, de un negocio que salió mal. Estamos a punto de perder nuestra casa». Sentí que algo se aflojaba en mi pecho. Preocupación maternal. Rodrigo era mi hijo, mi único hijo. ¿Por qué no me lo dijeron? «Yo puedo ayudar». Camila levantó la vista. Había algo en sus ojos que no pude descifrar. «Porque sabíamos que dirías eso. Pero tú también tienes gastos, Valentina. Tu pensión no es mucha. Esta casa es grande y vieja. Necesita reparaciones constantes. Eso lo decido yo, Camila. Es mi dinero, mi casa. Lo sé. Ella se frotó las sienes. «Pero pensamos que tal vez podrías vendernos la casa, a nosotros, a un precio justo, por supuesto. Y tú podrías mudarte con nosotros. Sofía estaría feliz de tenerte más cerca». Sentí como si el piso se moviera bajo mis pies. ¿Venderles mi casa? ¿O ponerla a nuestro nombre, para evitar problemas legales en el futuro, para que cuando ya no estés, no haya complicaciones con herederos o impuestos? Yo estoy perfectamente bien de salud, Camila. Y Rodrigo es mi único heredero. ¿Qué complicaciones? Ella no respondió de inmediato, y en ese silencio empecé a entender. «¿Quién era ese hombre?», pregunté. «Un asesor financiero, un amigo.
Nos está ayudando a organizar todo. ¿Organizar qué exactamente? Valentina, por favor, no lo hagas más difícil de lo que ya es. Yo no estoy haciendo nada difícil. Tú entraste a mi casa sin permiso, revisaste mis cosas, fotografiaste mis documentos. Necesitábamos saber cuánto vale todo, para hacer números, para ver si es viable. Me senté entonces, no porque quisiera, sino porque mis piernas no me sostenían más. ¿Rodrigo sabe que estás aquí? Camila miró hacia otro lado. Él está de acuerdo con la idea de que nos vendas la casa, pero no sabía que yo vendría hoy. Pensó que tenías razón sobre tu malestar estomacal. ¿Y Sofía? ¿Ella cómo supo? El rostro de Camila se endureció. Sofía escuchó cosas que no debía, conversaciones entre Rodrigo y yo. Ella te adora, Valentina. Es muy protectora contigo, a veces demasiado. Algo en su tono me erizó la piel. ¿Qué quieres decir con demasiado? Solo que es una niña, y las niñas no entienden las complejidades de la vida adulta. No entienden que a veces hay que tomar decisiones difíciles. Me levanté entonces, la miré directo a los ojos. Quiero que te vayas de mi casa, Camila. Valentina, ahora. Ella se puso de pie, alisó su blusa, recuperó esa compostura perfecta que siempre la caracterizaba. Voy a llamar a Rodrigo. Él te va a explicar mejor. Quizás conmigo no quieras escuchar, pero con tu hijo será diferente. Puedes llamar a quien quieras, pero sal de mi casa. Camila caminó hacia la puerta, se detuvo en el marco y me miró una última vez. Piénsalo, Valentina. Piensa en Sofía, en su futuro, en su educación. Ella va a entrar a la secundaria. Necesitamos darle lo mejor. Sofía tiene lo mejor. Tiene a una abuela que la ama. Una abuela no puede pagarle la universidad. Y con esas palabras salió de mi habitación. Escuché sus pasos bajando las escaleras, la puerta cerrándose, el motor de un auto alejándose. Me quedé ahí, de pie, en medio de mi recámara. Los documentos seguían sobre mi tocador, desordenados, evidencia de una invasión, de una traición. Tomé mi teléfono. Tenía 3 llamadas perdidas de Rodrigo, pero no lo llamé. En cambio, marqué otro número, uno que no había usado en años, el de Miguel Andrade, el abogado que había hecho el testamento de Fernando, porque ahora entendía que esto no era solo sobre dinero, esto era sobre algo mucho más oscuro. Y si Sofía había sentido la necesidad de advertirme, era porque mi nieta sabía algo que yo todavía no había descubierto, algo que estaba a punto de cambiar todo lo que creía saber sobre mi familia. Miguel Andrade contestó al tercer timbrazo. Licenciado, soy Valentina Rosales, viuda de Fernando Rosales. Señora Valentina, por supuesto que la recuerdo. ¿Cómo está usted? Hace... ¿cuánto? ¿4 años desde que arreglamos el testamento? 5. Y necesito verlo. Hoy, si es posible. Hubo una pausa. Miguel era un hombre observador. Siempre lo había sido. ¿Pasó algo? Prefiero hablar en persona. Puedo recibirla a las 5 de la tarde. ¿Le parece bien? Miré el reloj. Eran las 3:30. Ahí estaré. Colgué y me senté en el sillón de la sala, el mismo donde Fernando solía leer el periódico cada mañana. Todavía guardaba su aroma, o quizás era solo mi imaginación aferrándose a lo que ya no existía. Mi teléfono vibró. Rodrigo. Miré la pantalla, su foto sonriente junto a Sofía en su último cumpleaños. Dejé que siguiera vibrando hasta que se detuvo. Luego volvió a empezar. 1, 2, 3 veces. Finalmente contesté. Mamá, ¿qué pasó? Camila me llamó llorando. Dice que la corriste de la casa. Hola, Rodrigo. ¿Cómo están las vacaciones? Mamá, no juegues. ¿Qué está pasando? ¿Tú qué crees que está pasando? Mi voz sonó más fría de lo que pretendía. Tu esposa entró a mi casa sin permiso, revisó mis documentos privados, con un extraño. Ella me lo explicó. Fue un malentendido. ¿Un malentendido? Mamá, escucha. Sé que se ve mal, pero teníamos que hacer números. Necesitábamos saber si la venta de tu casa podía salvarnos. Sentí un dolor agudo en el pecho. No físico. Era algo peor. Rodrigo, tú eres mi hijo. Si necesitas ayuda, me la pides. Conversamos. No envías a tu esposa a hurgar entre mis cosas como si yo ya estuviera muerta. No fue así. Dios, mamá, siempre dramatizas todo. Esas palabras me cortaron más que cualquier cuchillo. ¿Yo dramatizo? Sí, siempre ha sido así. Desde que papá murió, todo es un drama. No puedes aceptar que la vida sigue, que nosotros tenemos problemas reales, problemas de adultos. Cerré los ojos, respiré profundo. Rodrigo, tengo 60 años. He criado un hijo sola después de que tu padre murió. He mantenido esta casa. He cuidado de mí misma sin ser una carga para nadie. No soy una dramática. Soy una mujer que merece respeto. Lo sé, mamá, y te respetamos. Por eso te estamos pidiendo ayuda.
¿Pidiendo o tomando? Silencio del otro lado. Mira, continuó Rodrigo con un tono más suave, más calculado. Sé que fue un error que Camila fuera sin avisarte. Ella está muy estresada. Yo estoy muy estresado. Debemos 200,000 pesos. Si no los conseguimos en 3 meses, perdemos nuestra casa. Sofía tendría que cambiar de escuela. Todo se vendría abajo. 200,000 pesos. Era mucho dinero. Pero yo tenía ahorros. Tenía esta casa, valuada en casi 2 millones. Tenía la pensión de Fernando y la mía. ¿Por qué no me lo dijeron antes? Porque sabíamos que ibas a querer ayudar y no queríamos ponerte esa carga. Pero si quieren que les venda mi casa, no venderla, ponerla a nuestro nombre, para protegerla, para que cuando tú, bueno, ya sabes, para que no haya problemas legales, para que todo quede en familia. Había algo en su manera de decirlo, una frialdad, una premura. Rodrigo, yo estoy sana, puedo vivir 20 años más. Claro, mamá, nadie está diciendo lo contrario, pero su tono decía exactamente lo contrario. ¿Y si yo no quiero vender? ¿Y si prefiero prestarte el dinero? Otra pausa. Es más complicado que eso. Las deudas están a nombre de la empresa. Necesitamos algo más grande, un aval, una garantía. ¿Mi casa como garantía? Algo así. Me levanté del sillón, caminé hacia la ventana. El jardín estaba descuidado. Las bugambilias necesitaban poda. Fernando siempre se encargaba de eso. Rodrigo, necesito tiempo para pensar. No tenemos tiempo, mamá. Los acreedores están presionando. ¿Cuánto tiempo? Semanas, tal vez días. ¿Días? Mi voz subió sin que pudiera controlarla. ¿Y me llevan de vacaciones mientras planean esto? No lo planeamos así. La oportunidad del viaje surgió y pensamos que sería bueno para todos, para despejarnos, o para tenerme lejos mientras Camila revisaba mis cosas. Basta, mamá, ya basta con esa paranoia. Y ahí estaba, la rabia, la verdadera cara detrás de la súplica. Quiero hablar con Sofía, dije. Sofía está en la alberca. Búscala. Mamá, búscala, Rodrigo, ahora. Escuché ruidos, pasos, la voz de Rodrigo llamando a Sofía a lo lejos, voces confusas, y luego, finalmente, la voz de mi nieta. Abuela, mi amor, ¿estás bien? Sí, su voz sonaba pequeña, asustada. ¿Tú estás bien? Estoy bien. Gracias por avisarme. Silencio. Escuché a alguien decir algo en el fondo, probablemente Camila. Abuela, yo... Lo siento. No quería causar problemas. Tú no causaste nada, cariño. Hiciste lo correcto. Papá dice que exageré, que malinterpreté las cosas. Mi corazón se rompió un poco más. Sofía, escúchame bien. Tú no malinterpretaste nada. Eres una niña muy inteligente y muy valiente. Tengo que colgar, abuela. Mamá me está llamando. Te quiero, mi cielo. Pase lo que pase, recuerda que te quiero. Yo también te quiero. La llamada se cortó. Me quedé ahí, con el teléfono en la mano, sintiendo que todo lo sólido en mi vida se estaba desmoronando. Mi hijo, mi nuera, mi casa, mi futuro. ¿Cuándo había comenzado todo esto? ¿Cuándo dejé de ser la madre que Rodrigo respetaba para convertirme en un obstáculo que necesitaba remover? Pensé en todos esos almuerzos dominicales, en todas esas veces que cuidé a Sofía cuando ellos necesitaban salir, en todas las veces que dije sí, cuando tal vez debía haber dicho no. Pensé en el funeral de Fernando, Rodrigo llorando en mis brazos, Camila organizando todo con eficiencia fría, y yo, aturdida por el dolor, dejando que tomaran decisiones por mí. Tu papá querría que estuvieras tranquila, me había dicho Rodrigo entonces. Nosotros nos encargamos de todo. ¿Desde cuándo encargarse de todo significaba tomar el control? Miré el reloj, 4:20. Tenía que prepararme para ver al licenciado Miguel. Me cambié de ropa, unos pantalones oscuros y una blusa blanca. Me peiné el cabello, todavía castaño con algunas canas que me negaba a teñir. Fernando siempre decía que me hacían ver distinguida. Antes de salir, subí de nuevo a mi recámara. Tomé los documentos que Camila había dejado desordenados, escrituras, testamento, estados de cuenta. Los guardé en mi bolsa, y entonces vi algo que no había notado antes. Sobre mi buró, junto a la lámpara que Fernando me regaló en nuestro 20º aniversario, había un folder manila. No era mío. Lo abrí. Dentro había copias de mis documentos, copias de mi testamento, y algo más. Un documento notarial, a medio llenar, con mi nombre, con la dirección de esta casa, un poder legal, para transferir la propiedad. Ya tenían el formato listo, solo faltaba mi firma. Sentí que el mundo se inclinaba. Me senté en la cama porque mis piernas no me sostenían. No estaban planeando pedirme la casa, estaban planeando tomarla. Y de repente entendí por qué Sofía había estado tan asustada.
Ella había visto este documento. Ella había escuchado conversaciones. Ella sabía que algo estaba terriblemente mal y había arriesgado todo para salvarme. Guardé el documento en mi bolsa, cerré la casa con llave, me subí a mi auto con las manos temblando. Mientras conducía hacia el despacho de Miguel Andrade, una pregunta me martillaba la cabeza una y otra vez. ¿En qué momento mi familia había decidido que yo era más valiosa muerta que viva? Mientras manejo por las calles de Guadalajara, pienso en cuántas mujeres habrán pasado por esto. ¿Cuántas habrán confiado demasiado? ¿Tú también te has decepcionado de alguien que amabas? Cuéntame tu historia en los comentarios. Quiero leerte. A las 5 en punto estaba en el despacho de Miguel. Él me recibió con un apretón de manos y esa mirada profesional que inspiraba confianza. Señora Valentina, siéntese por favor, cuénteme qué sucede. Y le conté todo. Cada palabra, cada detalle, el viaje, el papel de Sofía, Camila en mi casa, la conversación con Rodrigo. El documento notarial a medio llenar. Miguel escuchó sin interrumpir. Tomaba notas. De vez en cuando asentía. Cuando terminé, él se reclinó en su silla y suspiró. Señora Valentina, lo que me está describiendo es, en el mejor de los casos, una invasión grave de su privacidad y, en el peor, preparativos para un fraude. ¿Fraude? Si alguien intenta falsificar su firma o presionarla para firmar bajo engaño, eso es fraude y es un delito grave. ¿Pero ellos son mi familia? Eso no cambia la ley. De hecho, lo hace peor, porque existe una relación de confianza que están violando. Me froté las sienes. El dolor de cabeza que había fingido esa mañana ahora era real. ¿Qué puedo hacer? Miguel se inclinó hacia adelante. Primero vamos a proteger sus bienes. Voy a hacer unas anotaciones preventivas en el registro público. Nadie podrá transferir su propiedad sin su consentimiento explícito ante notario. ¿Eso es legal? Completamente. Y es prudente. Segundo, necesito que me deje ese documento que encontró. Es evidencia. Y tercero, hizo una pausa. ¿Usted todavía confía en su hijo? Esa pregunta me desarmó. Es mi hijo, dije simplemente. Eso no es lo que le pregunté. Miré por la ventana del despacho. El atardecer pintaba el cielo de naranja y rosa, los mismos colores que Fernando amaba. No lo sé, admití finalmente. Ya no sé qué pensar. Miguel asintió con comprensión. Entonces, hagamos esto. Protejamos sus bienes mientras usted decide qué quiere hacer con su familia. No tiene que tomar decisiones drásticas ahora, pero tampoco puede quedarse indefensa. ¿Y si ellos descubren que vine con usted? Ese es su derecho, señora Valentina. Usted no está haciendo nada malo, está protegiendo lo que es suyo. Firmé los papeles necesarios. Dejé copias de todo. Miguel prometió tener las anotaciones preventivas listas en 2 días. Cuando salí de su despacho, ya había oscurecido. Las luces de la ciudad parpadeaban como estrellas terrestres. Manejé de regreso a casa despacio. No tenía prisa por llegar a esa casa vacía, a ese silencio lleno de preguntas. Cuando abrí la puerta, encontré algo que no esperaba. Sofía, mi nieta, estaba sentada en los escalones del porche, con una pequeña maleta rosada a su lado. «Abuela», dijo cuando me vio. Sus ojos estaban rojos de llorar. «¿Puedo quedarme contigo?» Me quedé paralizada en la entrada, con las llaves todavía en la mano. Sofía estaba ahí, sola, a las 7 de la noche, con una maleta. «Mi amor, ¿cómo llegaste aquí?» Ella se levantó. Tenía puesta una sudadera rosa y unos jeans, el cabello recogido en una cola de caballo despeinada. «¿En autobús?» y luego en taxi. «¿En autobús? ¿Desde Puerto Vallarta?» Ella asintió. «¿Tus padres saben dónde estás?» Negó con la cabeza. Las lágrimas empezaron a caer de nuevo. La abracé. Ahí mismo, en el porche, bajo la luz amarillenta de la lámpara exterior. Olía a sudor y a miedo, y a esa mezcla de champú de fresas que usaba desde pequeña. «Entra, mi cielo, entra». La llevé adentro. Cerré la puerta con seguro. Dejé su maleta en la sala y la guié hasta la cocina. «¿Tienes hambre?» «Un poco». Le preparé un sándwich de jamón con queso, su favorito. Le serví un vaso de leche. Me senté frente a ella y esperé. Sofía comió despacio. Cada bocado parecía costarle trabajo. Cuando terminó, limpió las migajas de la mesa con la palma de su mano. Ese gesto nervioso que hacía cuando necesitaba hablar, pero no sabía cómo empezar. «Abuela», dijo finalmente, «tengo que contarte algo que escuché. Puedes contarme lo que sea». Ella respiró profundo. «Hace como 2 meses, papá y mamá tuvieron una pelea muy fuerte. Yo estaba arriba, haciendo tarea, pero los escuché gritar. Casi nunca gritan. Entonces me asomé por las escaleras. Hizo una pausa. Tomó un trago de leche.
Papá decía que ya no podía más, que iba a perder todo, que sus socios lo iban a demandar, y mamá le dijo que había una solución, que tú tenías esta casa, que valía mucho dinero. Sentí un nudo en la garganta, pero no dije nada. Necesitaba que Sofía terminara. Papá dijo que no, que tú eres su mamá, que no podía hacerte eso, pero mamá le dijo que tú estabas sola, que no tenías a nadie más que a nosotros, que era mejor que la casa quedara en familia antes de que pasara algo. ¿Antes de que pasara algo? Sofía bajó la mirada. Mamá dijo que las personas de tu edad, que podían enfermarse, que podían tener accidentes, que era mejor prevenir. Las palabras flotaron en el aire como veneno. ¿Y tu papá qué dijo? Se quedó callado mucho rato, y luego dijo, está bien, pero tiene que ser de buena manera. No quiero que mi mamá sufra. Y mamá le dijo que iba a ser fácil, que solo necesitaban que firmaras unos papeles, que tú ni siquiera ibas a darte cuenta de lo que significaban. Cerré los ojos. Cada palabra era un puñal. Sofía, ¿por qué no me dijiste esto antes? Porque tenía miedo de que fuera mi culpa, de que yo hubiera entendido mal. Pero después empecé a ver cosas. ¿Qué cosas? Mamá hablaba por teléfono con alguien. Siempre se encerraba en su recámara. Un día la escuché decir, en 3 meses máximo, te lo prometo, la casa va a estar a nuestro nombre. Y después, hace como 2 semanas, vi que papá estaba llenando unos documentos en la computadora. Cuando me acerqué, cerró la pantalla rápido, pero alcancé a ver tu nombre, abuela, y la dirección de esta casa. Sofía empezó a llorar otra vez, y luego planearon el viaje. Y yo escuché cuando mamá le dijo a papá, es perfecto, la llevamos con nosotros, la distraemos, y mientras tanto alguien revisa la casa para ver exactamente qué hay. Y papá dijo, no sé, Camila, me siento mal. Pero mamá le dijo, Rodrigo, o hacemos esto o perdemos todo. ¿Eso es lo que quieres? ¿Que Sofía nos vea fracasar? Mi nieta me miraba con esos ojos llenos de culpa, como si ella fuera responsable de las decisiones de sus padres. Por eso te di el papel, porque sabía que mamá iba a aprovechar ese día para venir, y no quería que te pasara algo malo. No quería que te robaran, abuela. La volví a abrazar, esta vez más fuerte. Tú no hiciste nada malo, Sofía. Todo lo contrario. Me salvaste. Pero ahora, ¿qué va a pasar? Papá y mamá están enojadísimos. Mamá me dijo que yo era una traidora, que arruiné todo, que por mi culpa íbamos a perder la casa. ¿Te dijo eso? Sofía asintió entre sollozos. Y papá no me defendió. Solo dijo que me calmara, que no entendía las cosas de adultos. Pero yo sí entiendo, abuela. Entiendo que querían quitarte tu casa. Entiendo que eso está mal. Me levanté, caminé hacia la ventana. Afuera, el jardín estaba oscuro. Las bugambilias eran solo sombras contra el cielo. ¿Y por eso te viniste? Mamá dijo que en cuanto regresáramos a Guadalajara, iba a venir a hablar contigo, a convencerte, y que yo no podía interferir, que me iba a dejar con la vecina todo el día si era necesario. Pero yo no quiero que te convenzan de nada, abuela. Esta casa es tuya. El abuelo Fernando la compró para ti. Me lo dijiste 1000 veces. Tenía razón. Fernando había trabajado toda su vida para pagar esta casa. Cada ladrillo tenía su sudor, cada ventana, su amor. ¿Tus padres saben que estás aquí? Les dejé una nota. Dije que me iba contigo, que no iba a dejar que te hicieran daño. Sofía, ellos deben estar preocupadísimos. Que se preocupen, como yo me preocupé cuando los escuchaba planear cómo quitarte todo. Había una rabia en su voz que no era propia de una niña de 11 años. Era una rabia justa, una rabia que yo misma estaba empezando a sentir. Mi amor, aunque tus papás hayan hecho cosas malas, siguen siendo tus papás. Te aman, no como tú me amas, abuela. Esas palabras me rompieron. Me senté de nuevo a su lado. Le tomé las manos. Estaban frías. Escúchame bien. Vamos a resolver esto. No sé cómo todavía, pero lo vamos a resolver. Por ahora, tú te quedas conmigo. Y mañana hablo con tus padres. ¿Les vas a dar la casa? No. ¿Les vas a prestar dinero? No lo sé. Pero lo que sí sé es que nadie me va a presionar para tomar decisiones. Y nadie va a usar a mi nieta como chantaje emocional. Sofía se abrazó a mí. Y en ese momento sentí algo que no había sentido en mucho tiempo. Claridad. Durante años me había hecho pequeña. Había dicho que sí cuando quería decir no. Había cedido para mantener la paz. Había aceptado migajas de atención de mi hijo porque tenía miedo de quedarme completamente sola. Pero ahora, con Sofía temblando entre mis brazos, entendí algo fundamental. No estaba sola. Tenía a esta niña valiente que había arriesgado todo por protegerme. Y tenía algo más importante. Tenía dignidad. Esa noche preparé la habitación de invitados para Sofía. Le presté una de mis pijamas, que le quedaba enorme.
Nos reímos un poco cuando se la puso y las mangas le cubrían las manos. «Pareces un fantasma», le dije. «Un fantasma protector», respondió ella. La arropé en la cama. Le di un beso en la frente. «Abuela», susurró, «¿tú crees que papá y mamá me odian ahora?» «No, mi amor, están confundidos y asustados, pero no te odian. ¿Y tú me odias por causar tantos problemas? ¿Odiarte? Sofía, eres lo mejor que tengo en este mundo». Ella sonrió, y por primera vez en horas pareció relajarse. «Buenas noches, abuela». «Buenas noches, mi cielo». Apagué la luz y cerré la puerta a medias. Bajé a la sala. Mi teléfono estaba explotando. 10 llamadas perdidas de Rodrigo. 5 de Camila. 3 mensajes de texto. Los leí. Rodrigo: «Mamá, Sofía se fue. ¿Está contigo? Por favor, responde». Rodrigo: «Mamá, necesito saber si mi hija está bien. No juegues con esto». Camila: «Valentina, por favor, dile a Sofía que la amamos, que todo va a estar bien. Solo queremos que vuelva». Escribí un solo mensaje. «Sofía está conmigo. Está bien. Mañana hablamos». Inmediatamente el teléfono empezó a sonar. Rodrigo. No contesté. En cambio, abrí la libreta donde Fernando solía anotar sus reflexiones. La guardaba en el cajón de la mesa de centro. Pasé las páginas hasta encontrar una que él había escrito poco antes de morir. Decía: «Valentina, si algún día te sientes perdida, recuerda esto. Lo más valioso que tenemos no es esta casa, no es el dinero. Es la capacidad de mirarnos al espejo y saber que vivimos con dignidad. Nunca permitas que nadie, ni siquiera nuestro hijo, te quite eso. Te amo, Fernando». Cerré la libreta y supe exactamente qué tenía que hacer. Esa noche no pude dormir. Pensaba en todas las mujeres que habrán guardado silencio por miedo, por mantener la paz familiar, por no ser el problema. Mientras cuento todo esto, pienso en dónde estarás escuchándome. Escribe el nombre de tu ciudad en los comentarios. Quiero saber cuántas somos las que hemos tenido que elegir entre la familia y nuestra propia dignidad. A la mañana siguiente desperté temprano. Sofía seguía dormida. Preparé café. Me senté en el jardín. Las bugambilias necesitaban poda, sí, pero seguían siendo hermosas. A las 8 de la mañana escuché un auto estacionarse frente a la casa. Rodrigo y Camila habían vuelto de Puerto Vallarta y venían por su hija, pero no sabían que también venían a enfrentar algo que nunca habían tenido que enfrentar antes. Una madre que había decidido dejar de ser conveniente. Escuché las puertas del auto cerrarse. 2 puertas. Pasos apresurados en el camino de piedra que llevaba a la entrada principal. No me moví del jardín. Seguí sentada en la silla de mimbre donde Fernando solía tomar su café cada mañana. El mismo lugar donde me había propuesto matrimonio hace 42 años, bajo este mismo cielo que ahora se teñía de un azul pálido con el amanecer. Tocaron a la puerta, insistente, desesperado. «Mamá, abre». Tomé el último sorbo de mi café. Dejé que se enfriara en mi lengua. Luego me levanté, alicé mi bata y caminé despacio hacia la puerta. Cuando abrí, Rodrigo y Camila estaban ahí. Él se veía demacrado, con ojeras profundas y la ropa arrugada. Ella mantenía esa compostura perfecta, pero había algo salvaje en sus ojos. Miedo, rabia contenida. «¿Dónde está mi hija?», preguntó Rodrigo sin siquiera saludar. «Buenos días, Rodrigo». «Buenos días, Camila». «Mamá, no es momento para formalidades. ¿Dónde está Sofía?» «Está dormida. Llegó muy tarde anoche». «¿Cómo que llegó? ¿Dejaste que una niña de 11 años viajara sola?» La voz de Camila era una acusación afilada. «Yo no la dejé hacer nada. Ella tomó su propia decisión». «Es una niña», gritó Camila. «No puede tomar ese tipo de decisiones». «Aparentemente puede, y lo hizo, porque tenía miedo de ustedes». Rodrigo cerró los ojos, se pasó las manos por el rostro. «Mamá, por favor, necesitamos llevarla a casa. Esta es su casa también. Siempre lo ha sido. ¿Sabes a qué me refiero?» «Sí, lo sé. Pero no van a llevársela hasta que hablemos, los 3, como adultos». Camila intentó pasar. La detuve con un brazo. «Valentina, apártate». «No». Nos miramos. Ella era más alta que yo, más joven, más fuerte. Pero en ese momento, algo en mi mirada debió decirle que no iba a ceder. «Está bien», dijo Rodrigo, poniendo una mano en el hombro de Camila. «Hablemos, pero aquí afuera no. Los vecinos». Los dejé pasar. Cerramos la puerta. Los guié hasta la sala. Nadie se sentó. Nos quedamos ahí, formando un triángulo tenso, como boxeadores antes de la primera campanada. «Sofía nos contó todo», dije sin rodeos. Camila palideció. Rodrigo tragó saliva. «¿Todo qué?», preguntó él, pero su voz carecía de convicción. «Todo, Rodrigo. Las conversaciones que escuchó,
los planes, el documento notarial que dejaron en mi habitación, todo. Esa niña no entiende, empezó Camila. Esa niña entiende perfectamente, probablemente más que ustedes dos juntos. Mamá. Rodrigo levantó las manos en un gesto conciliador. Está bien, sí, teníamos un plan, pero no era malo, no era contra ti, no era contra mí. Entrar a mi casa sin permiso, revisar mis documentos, preparar papeles para transferir mi propiedad. ¿Cómo llamas tú a eso? Desesperación, respondió él, y había lágrimas en sus ojos. Mamá, estoy desesperado. No sabes lo que es despertarte cada día sabiendo que todo lo que construiste se está desmoronando. La empresa, los ahorros, la casa, todo. Entonces debiste hablar conmigo, pedirme ayuda, como un hijo habla con su madre. Lo hicimos, te lo estábamos diciendo de buena manera. Te íbamos a ofrecer un trato justo. ¿Justo? Mi voz subió sin que pudiera controlarla. ¿Justo es planear todo a mis espaldas? ¿Justo es manipularme? ¿Justo es llevarme de vacaciones mientras revisan mis cosas como buitres? Basta. Camila dio un paso al frente. Valentina, deja de dramatizar. Nadie te estaba robando. Solo queríamos proteger el patrimonio familiar. ¿Protegerlo o apropiárselo? Es lo mismo. No, Camila, no es lo mismo. Rodrigo se dejó caer en el sofá. Se veía roto, completamente roto. Mamá, voy a perder todo. ¿Entiendes? En 2 meses, si no pago esa deuda, van a embargar nuestra casa. Van a demandarme. Van a destruir mi reputación. No voy a poder conseguir trabajo. Sofía va a tener que salirse de su escuela. Todo lo que les he dado, todo lo que hemos construido, se va a ir al carajo. Su voz se quebró, y por un momento vi al niño que solía ser, al niño que lloraba cuando se caía de la bicicleta, al adolescente que me abrazó cuando su papá tuvo el primer infarto, al hombre que juró en su boda que siempre cuidaría de su familia. ¿En qué momento ese hombre se había perdido? ¿Cuánto debes exactamente?, pregunté. Rodrigo y Camila intercambiaron una mirada. 200,000 pesos, dijo él. Pero con intereses y penalizaciones son casi 300,000. ¿Y de dónde viene esa deuda? De la empresa. Invertí en un proyecto que no salió. Los socios se retiraron. Me dejaron solo con todo el pasivo. ¿Y la casa de ustedes? ¿Está hipotecada? Sí, y ya no podemos pagar la hipoteca tampoco. ¿Cuánto deben del crédito hipotecario? 700,000 pesos. Todavía. Hice cuentas mentales. 1,000,000 de pesos en total. Era mucho dinero. Demasiado. ¿Y pensaron que tomando mi casa podían resolver todo? No tomándola, aclaró Camila rápidamente. Vendiéndola o usándola como garantía para un nuevo préstamo. Esta casa vale 2 millones de pesos, Valentina. Tal vez más. Con eso podríamos liquidar todo y empezar de nuevo. ¿Y yo? ¿Dónde quedaría yo en ese empezar de nuevo? Con nosotros, dijo Rodrigo. Mamá, la idea siempre fue que vivieras con nosotros, que no estuvieras sola en esta casa tan grande, que Sofía te tuviera cerca, que fuéramos una familia que me quita mi casa, una familia que te integra. Me senté entonces, en el sillón de Fernando, el que nadie más usaba porque todos sabían que era su lugar. Déjenme ver si entiendo, dije despacio, eligiendo cada palabra. Ustedes querían que yo vendiera o cediera mi casa, la casa que Fernando y yo compramos con el trabajo de toda una vida, para salvarlos de una mala inversión, y a cambio, yo viviría con ustedes, en su casa, que también está a punto de ser embargada. ¿Eso es lo que llaman un trato justo? El silencio que siguió fue ensordecedor. Cuando lo pones así, murmuró Rodrigo. ¿Hay otra forma de ponerlo? Camila se cruzó de brazos. Valentina, tú no tienes hijos que mantener, no tienes un negocio, no tienes las presiones que nosotros tenemos. Para ti es fácil juzgar. ¿Fácil? ¿Crees que mi vida ha sido fácil? No dije eso. Sí lo dijiste. Acabas de hacerlo. Me levanté. Crié a Rodrigo prácticamente sola porque Fernando trabajaba día y noche para mantener esta casa. Cuando él murió, me quedé con una pensión pequeña y muchas deudas médicas. Trabajé como maestra de piano durante 3 años más para poder pagar todo. Cada peso que tengo, cada centavo ahorrado, es porque me lo gané, con esfuerzo, con sacrificio, y ahora vienes tú a decirme que es fácil para mí. Camila bajó la mirada. Rodrigo se puso de pie. Mamá, lo siento, tienes razón, lo hicimos mal, todo, pero no puedes castigarnos por esto. Somos tu familia, y ustedes no pueden usar eso como excusa para aprovecharse de mí. No nos estamos aprovechando. Sí lo están haciendo. Mi voz retumbó en las paredes. Desde que Fernando murió, he dicho sí a todo. Sí, puedo cuidar a Sofía aunque tenga mis propios planes. Sí,
Puedo prestarles dinero aunque apenas me alcance. Sí, puedo callarme cuando me hablan con falta de respeto. He dicho sí tantas veces que ustedes olvidaron que también tengo derecho a decir no. Mamá, no he terminado. Levanté una mano. Ustedes no vinieron a pedirme ayuda. Vinieron a tomar lo que quisieran. Y cuando Sofía, una niña de 11 años, tuvo el valor de defender a su abuela, ustedes la llamaron traidora. ¿Cómo se atreven? Camila dio un paso atrás. Por primera vez, la vi sin esa máscara de perfección. Vi miedo, verdadero miedo. Ella no debió meterse en cosas de adultos, murmuró. Ella se metió porque los adultos estaban haciendo cosas que no debían. Valentina, por favor. Rodrigo se acercó a mí. No quiero pelear, no quiero perderte. Eres mi mamá, te amo. Y sé que lo hicimos mal, pero estoy asustado. Tengo tanto miedo de perder todo que hice cosas que nunca pensé que haría. Lo miré a los ojos, esos ojos que eran iguales a los de Fernando, y vi la verdad ahí. Sí estaba asustado, sí estaba desesperado, pero el miedo no justificaba la traición. Rodrigo, yo también tengo miedo. Tengo miedo de envejecer y perder mi independencia. Tengo miedo de ser una carga. Tengo miedo de que un día ustedes decidan que soy un estorbo y me metan en un asilo. Y lo que hicieron, planear todo esto a mis espaldas, me confirmó que ese miedo era real. Nunca haríamos eso. Jamás. ¿Cómo puedo creerte? Si fueron capaces de planear quitarme mi casa, ¿qué más son capaces de hacer? Rodrigo se derrumbó, literalmente. Cayó de rodillas frente a mí. Perdóname, mamá. Por favor, perdóname. Lloró, como no lo había visto llorar desde el funeral de su padre. Un llanto profundo, gutural, de un hombre que tocó fondo. Camila se quedó paralizada. Miraba a su esposo en el suelo y no sabía qué hacer. Yo tampoco sabía qué hacer. Parte de mí quería abrazarlo, consolarlo, decirle que todo iba a estar bien, pero otra parte, una parte que había estado dormida durante años, me decía que si cedía ahora, nunca iba a recuperar mi dignidad. Levántate, Rodrigo. Él me miró desde el suelo. Por favor, mamá, dime qué quieres que haga, lo que sea, pero no me rechaces, no me des la espalda. No te estoy dando la espalda, te estoy poniendo un límite. Me agaché hasta quedar a su altura. Escúchame bien. Voy a ayudarte, pero no de la manera que ustedes planearon. Sus ojos se iluminaron con esperanza. Voy a prestarte 100,000 pesos. Es todo lo que puedo darles sin comprometer mi propia seguridad. Pueden usarlo para negociar con sus acreedores, para ganar tiempo. Pero mi casa no está en la mesa. Mi casa no es parte de ninguna negociación. ¿Entendido? Sí, sí, mamá. Gracias, gracias. Y hay condiciones, las que sean. Primera, van a firmar un documento legal reconociendo que es un préstamo, no un regalo, un préstamo que van a pagar cuando puedan, sin intereses, pero van a pagarlo. Rodrigo asintió. Segunda, van a ir a terapia familiar, los tres, tú, Camila y Sofía, porque esto no se arregla solo con dinero. Hay cosas rotas aquí que necesitan sanarse. Camila abrió la boca para protestar, pero Rodrigo la detuvo con una mirada. De acuerdo, dijo él. Y tercera, Sofía se queda conmigo una semana. Necesita espacio, necesita sentirse segura, y ustedes necesitan entender que ella no es un arma que puedan usar contra mí ni yo contra ustedes. Es una niña, y merece estar en un hogar donde no tenga que elegir bandos. Rodrigo se levantó, me abrazó, fuerte, demasiado fuerte. Gracias, mamá. No sabes lo que esto significa. Sí lo sé. Significa que todavía soy tu madre. Pero también significa que ya no voy a permitir que me traten como un recurso que pueden explotar. Camila se acercó. Por primera vez desde que la conocí, la vi vulnerable. Valentina, yo lo siento. De verdad, nunca quise hacerte daño. Solo quería salvar a mi familia. Tu familia incluye a Sofía, y ella no se sentía segura. ¿No te dice eso algo? Camila asintió. Una lágrima rodó por su mejilla. Lo voy a arreglar, te lo prometo. No me lo prometas a mí. Prométeselo a ella. En ese momento, escuchamos pasos en las escaleras. Los tres volteamos. Sofía estaba ahí, a mitad de las escaleras, con mi pijama enorme cubriéndole todo el cuerpo. Había escuchado todo. Mami, papi, Rodrigo subió corriendo. La cargó. Ella era casi demasiado grande para eso, pero se dejó. Hundió su rostro en el hombro de su padre y lloró. Lo siento, princesa. Lo siento mucho. Camila también subió. Los tres se abrazaron ahí, en las escaleras. Yo me quedé abajo, mirándolos, y sentí algo extraño. No era felicidad, no todavía,
pero tampoco era el dolor agudo que había sentido estos últimos días. Era algo parecido a la paz, a la certeza de haber hecho lo correcto aunque doliera. Abuela, Sofía me llamó desde los brazos de su padre. ¿De verdad me puedo quedar contigo esta semana? Claro que sí, mi amor. ¿Y podemos hacer galletas? ¿Como antes? Las que tú quieras. Ella sonrió, y en esa sonrisa vi algo que me llenó el corazón. Vi que, a pesar de todo, todavía había esperanza. Aún me pregunto si hice lo correcto al ayudarlos después de todo lo que hicieron. ¿Y tú? ¿Qué habrías hecho en mi lugar? ¿Les habrías dado otra oportunidad o habrías cerrado la puerta para siempre? Déjame tu respuesta en los comentarios. Rodrigo y Camila se quedaron una hora más. Hablamos de los detalles prácticos, del préstamo, de las terapias, de cómo íbamos a reconstruir la confianza. Antes de irse, Rodrigo me abrazó una última vez. Mamá, sé que te decepcioné, pero voy a recuperar tu confianza, te lo juro. No me lo jures a mí, Rodrigo, demuéstramelo. Asintió y salió. Camila se quedó un momento más. Me miró con esos ojos que ahora parecían diferentes, más humanos, menos calculadores. Valentina, yo crecí en una familia donde todo era transacción. Mi padre nos enseñó que el amor se demuestra con éxito, con dinero, con logros. Nunca aprendí que está bien pedir ayuda sin tener que manipular para conseguirla. Pero voy a aprender. Por Sofía, por Rodrigo y por ti. No supe qué responder, así que solo asentí. Cuando se fueron, cerré la puerta y me recargué en ella. Sofía estaba en la cocina, sirviéndose un vaso de jugo. ¿Abuela? Sí, mi amor. Gracias por no odiarlos. Yo nunca podría odiar a tu papá. Es mi hijo. Pero tampoco voy a permitir que me falten al respeto. Hay una diferencia. Lo sé. Ella bebió su jugo. ¿De verdad vamos a hacer galletas? ¿De verdad? ¿Las de chispas de chocolate? Las que tú quieras. Sofía sonrió. Y por primera vez en días, yo también sonreí. Esa tarde, mientras mezclábamos harina y azúcar, mientras el olor dulce llenaba la cocina, mientras Sofía me contaba sobre su escuela y sus amigas, entendí algo fundamental. La familia no es quien te usa, la familia es quien te valora. Y a veces, la familia que eliges, la que te elige, es más fuerte que la que comparte tu sangre. Esa noche, cuando Sofía se durmió, me senté en el jardín otra vez. Las bugambilias seguían necesitando poda, pero mañana las arreglaría. Mañana empezaría a reconstruir, no solo el jardín, no solo la relación con Rodrigo, sino a mí misma, la mujer que casi pierdo en el camino, la mujer que Fernando amó, la mujer que merecía respeto. Esa mujer todavía estaba aquí, y no iba a volver a desaparecer. La primera noche que Sofía se quedó conmigo, después de que sus padres se fueron, la escuché llorar. Eran casi las 2 de la madrugada. Yo estaba despierta, como tantas noches desde que Fernando murió. La casa hace ruidos diferentes en la oscuridad, crujidos, suspiros, como si también extrañara su presencia. Me levanté y caminé descalza hasta la habitación de invitados. Toqué suave. ¿Sofía? Estoy bien, abuela. Pero su voz temblaba. Abrí la puerta. Ella estaba acurrucada bajo las cobijas, abrazando la almohada. ¿Puedo pasar? Asintió. Me senté en la orilla de su cama. Le acaricié el cabello, ese gesto que hacía desde que era bebé. ¿Quieres contarme qué pasa? Extraño mi casa, aunque sé que no debería. ¿Por qué no deberías? Porque allá todo estaba mal. Papá y mamá peleaban, había gritos, había mentiras, pero era mi casa, mi cuarto, mis cosas. Es normal extrañar lo familiar, mi amor, aunque no fuera perfecto. ¿Tú extrañas al abuelo? La pregunta me tomó por sorpresa. Hacía meses que Sofía no mencionaba a Fernando. Todos los días, aunque ya no esté, especialmente porque ya no está. Sofía se volteó para mirarme. Sus ojos brillaban en la penumbra. ¿Crees que papá y mamá se van a divorciar? Ahí estaba, el verdadero miedo. No lo sé, cariño, pero si lo hacen, no será tu culpa. Mamá dijo que yo arruiné todo, que si no hubiera abierto mi boca, ustedes estarían bien. Sentí una oleada de rabia, pero la contuve. Sofía, mírame, tu mamá estaba enojada, dijo cosas que no debió decir, pero nada de esto, absolutamente nada, es tu culpa. Los adultos toman decisiones, y los adultos son responsables de las consecuencias, no los niños. Pero yo fui la que te dio el papel, yo arruiné su plan. Tú me protegiste, hay una diferencia enorme. ¿Y si ahora papá pierde todo por mi culpa? Si tu papá pierde algo, será por sus propias decisiones, no por las tuyas. Ella se quedó callada un momento. Abuela, ¿tú crees que soy mala hija? Esa pregunta me partió el corazón en dos. Eres la mejor hija que podrían tener. Y algún día,
Cuando seas mayor, vas a entender que lo que hiciste fue un acto de amor. Amor hacia mí, y también amor hacia ellos, aunque ahora no lo vean. ¿Cómo puede ser amor si los hice sufrir? Porque a veces amar es decir la verdad, aunque duela, aunque cueste. Sofía se abrazó a mí, y lloramos juntas, ella por su familia rota, yo por mi hijo perdido en sus propios errores. Esa noche dormimos juntas en la cama de invitados, como cuando era pequeña y tenía miedo de los truenos. Los siguientes días establecimos una rutina. Yo despertaba temprano, preparaba el desayuno, huevos revueltos, frijoles refritos, tortillas calientes, las cosas que Fernando amaba y que yo había dejado de cocinar porque me parecía un desperdicio hacerlas solo para mí. Pero ahora tenía a Sofía. Ella bajaba en pijama, con el cabello revuelto, y se sentaba en la mesa de la cocina. Me contaba sus sueños, yo le contaba los míos, planes para el día, cosas simples. Hoy vamos a podar las bugambilias, le dije un martes. ¿Yo también? Tú especialmente. Necesito tu ayuda. Sus ojos se iluminaron. Trabajamos en el jardín toda la mañana. Sofía aprendió a cortar las ramas secas sin lastimar las nuevas. Aprendió que a veces hay que quitar lo muerto para que lo vivo pueda crecer. Es como nosotras, ¿verdad, abuela? Dijo, limpiándose el sudor de la frente. ¿Qué quieres decir? A veces hay que cortar lo que nos hace daño para poder crecer. 11 años, y ya entendía lo que a mí me tomó 60 a aprender. Rodrigo llamaba todos los días. Al principio, conversaciones incómodas, llenas de silencios pesados. ¿Cómo está Sofía? ¿Está bien? ¿Comiendo bien? ¿Durmiendo mejor? ¿Te está dando problemas? Para nada. Es un ángel. Mamá, yo... ¿Podemos hablar de lo que pasó? Ya hablamos, Rodrigo. No realmente. Tú pusiste tus condiciones. Yo las acepté. Pero nunca hablamos de cómo me siento yo. ¿Cómo te sientes? Como una basura. Su honestidad me desarmó. Rodrigo, no, déjame terminar. Me siento como una basura porque la única persona que siempre ha estado ahí para mí, la única que nunca me ha fallado, es la misma persona que estuve a punto de traicionar. Y no puedo perdonarme eso. Escuché su respiración entrecortada al otro lado del teléfono. ¿Estás llorando? Sí, y no me importa admitirlo, porque llorar es lo mínimo que puedo hacer después de todo. Hijo, todos cometemos errores. No errores, mamá. Yo tomé decisiones conscientes, planeé cosas, le mentí, a ti, a Sofía, a mí mismo. ¿Y Camila? Una pausa larga. Camila y yo no estamos bien. ¿Qué pasó? Ella dice que exagero, que dramatizo lo que hicimos, que en realidad era un plan inteligente y que tú eres la que está haciendo difícil. Sentí un frío en el estómago. ¿Y tú qué piensas? Pienso que estoy casado con alguien a quien ya no reconozco, o tal vez nunca conocí. Rodrigo, no tomes decisiones apresuradas. No las estoy tomando. Solo estoy viendo la realidad por primera vez en años. Colgamos poco después, pero esa conversación me quedó dando vueltas en la cabeza todo el día. El jueves, Camila apareció sin avisar. Toqué a la puerta a las 4 de la tarde. Yo estaba en la cocina, preparando la cena. Sofía hacía su tarea en la mesa del comedor. Cuando abrí y la vi ahí, supe que algo había cambiado. Tenía ojeras profundas. El maquillaje no las cubría del todo. Su ropa, siempre impecable, estaba arrugada. Llevaba una bolsa de plástico en la mano. ¿Puedo pasar? Claro. Cerré la puerta detrás de ella. Sofía levantó la vista de sus cuadernos. La tensión en su cuerpo fue inmediata. Hola, mamá. Hola, mi amor. ¿Cómo estás? Bien. ¿Puedo hablar contigo? Sofía miró hacia mí. Le asentí con la cabeza. Está bien. Vayan a la sala. Camila y Sofía se sentaron en el sofá. Yo me quedé cerca, pero no demasiado. Lo suficiente para intervenir si era necesario. Sofía, yo vine a disculparme. Mi nieta no dijo nada. Solo esperó. Lo que te dije el otro día, sobre que arruinaste todo, sobre que eras una traidora. No debí decirlo. Estaba enojada. Estaba asustada. Pero eso no es excusa. ¿Por qué estabas asustada? Preguntó Sofía con una voz más pequeña de lo normal. Porque tengo miedo de perder nuestra casa, de que tu papá y yo no podamos darte todo lo que mereces, de que me veas como un fracaso. Yo nunca te he visto así. Lo sé, pero yo me veo así. Y cuando tú defendiste a tu abuela, sentí que estabas eligiendo su lado en vez del nuestro. No estaba eligiendo bandos, mamá. Estaba haciendo lo correcto. Camila asintió. Una lágrima rodó por su mejilla. Lo sé. Y tienes razón. Tú eres más sabia que yo, Sofía. Y eso me da vergüenza. Sacó algo de la bolsa de plástico. Una caja. La abrió. Dentro había un collar. Simple.
una cadena de plata con un dije en forma de corazón. Esto era de mi abuela, la única cosa que tengo de ella, y quiero que sea tuyo. Sofía miró el collar, luego a su madre. ¿Por qué? Porque mi abuela fue la única persona que me enseñó que está bien no ser perfecta, que está bien cometer errores si aprendes de ellos. Y tú me estás enseñando lo mismo. Le puso el collar a Sofía. Mi nieta lo tocó con cuidado, como si fuera algo sagrado. Gracias, mamá. Se abrazaron, y por primera vez vi algo genuino en Camila, algo vulnerable, algo humano. Cuando se separaron, Camila me miró. Valentina, ¿puedo hablar contigo también? Por supuesto. Salimos al jardín. Las bugambilias recién podadas se veían más fuertes, más vivas. Fui a terapia, dijo Camila sin preámbulos. ¿Ya? Sola, antes de la terapia familiar. Necesitaba entender por qué hice lo que hice. ¿Y qué descubriste? Que tengo miedo de no ser suficiente. Toda mi vida he intentado demostrar que soy exitosa, que soy una buena esposa, una buena madre, una buena nuera, pero en el proceso perdí de vista quién soy realmente. ¿Y quién eres? No lo sé, pero quiero averiguarlo. Caminamos un poco. El sol comenzaba a ponerse. El cielo se teñía de naranja y rosa. Valentina, sé que no merezco tu perdón. Sé que lo que hice fue imperdonable, pero quiero que sepas algo. ¿Qué? Cuando vi el miedo en los ojos de Sofía, cuando entendí que mi hija tenía más miedo de mí que confianza, algo se rompió dentro de mí, y me di cuenta de que estaba repitiendo los mismos patrones con los que crecí. Mi madre siempre me hizo sentir que su amor era condicional, que tenía que ganarme su aprobación, y sin darme cuenta, estaba haciendo lo mismo con Sofía. Pero todavía estás a tiempo de cambiarlo. ¿Tú crees? Sé que sí, porque hoy viniste, te disculpaste, le diste algo valioso. Esos son actos de amor real. Camila se limpió las lágrimas con el dorso de la mano. Rodrigo y yo nos estamos separando temporalmente. Mi corazón se hundió. ¿Qué? No es un divorcio. Todavía no, pero necesitamos espacio. Él se fue a vivir con un amigo. Yo me quedé en la casa. Estamos intentando entender si todavía queremos estar juntos o si solo hemos estado juntos por costumbre. ¿Y Sofía lo sabe? Todavía no. Queríamos esperar a que volviera, pero quizás es mejor que se lo digas tú. ¿Por qué yo? Porque ella confía en ti, y porque tú sabes cómo decir las cosas difíciles sin destruir a las personas. No supe si eso era un cumplido o un peso que no quería cargar. Camila, no puedo ser el puente entre ustedes y su hija. Ella necesita que ustedes le hablen directamente. Lo sé, pero tú puedes estar ahí cuando lo hagamos. Por favor, asentí. Esa noche, después de que Camila se fue, le conté a Sofía lo que venía. Ella no lloró, solo asintió. Supongo que lo sabía. ¿Cómo? Porque papá ya no dormía en casa incluso antes del viaje. Decía que tenía que quedarse en la oficina, pero yo sabía que era mentira. ¿Te preocupa? Sí, pero también me alivia. ¿Por qué? Porque tal vez ahora dejen de fingir, y fingir duele más que la verdad. 11 años. Esta niña tenía 11 años y entendía cosas que muchos adultos nunca comprenden. El viernes, Miguel Andrade me llamó. Señora Valentina, las anotaciones preventivas están listas. Su casa está protegida. Nadie puede hacer nada sin su autorización explícita. Gracias, Miguel. ¿Hay algo más? ¿Qué? Hice una investigación discreta sobre las deudas de su hijo y encontré algo que debería saber. ¿Qué encontraste? Las deudas no son tan grandes como él dice. Son 200,000 pesos, sí. Pero él tiene activos que puede liquidar. Un auto que vale 100,000. Inversiones en fondos por 50,000 más. Si quisiera, podría solucionar gran parte del problema sin tocar su casa. Me senté. Las piernas me temblaban. ¿Estás diciendo que me mintió sobre la gravedad de la situación? No estoy diciendo que mintiera. Estoy diciendo que exageró, tal vez inconscientemente, tal vez porque el miedo lo cegó. Pero la realidad es que su situación, aunque difícil, no es catastrófica. Colgué y me quedé mirando el teléfono. ¿Rodrigo lo sabía? ¿O realmente creía que no tenía opciones? El sábado hicimos una carne asada. Invité a Rodrigo y a Camila, por separado, pero al mismo tiempo. Necesitábamos hablar, los 4. Rodrigo llegó primero. Traía una botella de vino y flores, rosas amarillas, mis favoritas. Mamá, hijo, nos abrazamos, pero no como antes. Ahora había algo diferente. Una distancia, un respeto nacido del dolor. Camila llegó 10 minutos después. Traía un pastel de chocolate, el que sabía que a Sofía le encantaba. Nos sentamos todos en el jardín, en la mesa de madera que Fernando construyó con sus propias manos. Antes de que comamos, dije, necesito decirles algo. Todos me miraron. Hablé con mi abogado. Hizo una investigación sobre su situación financiera.
Rodrigo palideció. ¿Investigó? Sí, y descubrió que tienen opciones, activos que pueden liquidar, formas de resolver parte del problema sin mi ayuda. Mamá, esos activos son suyos, Rodrigo. Y son soluciones reales que eligieron ignorar porque era más fácil pedirme a mí. El silencio fue denso. Voy a mantener mi promesa, continué. Les voy a prestar 100,000 pesos, pero quiero que sepan que no era necesario, que ustedes tenían formas de salir de esto por su cuenta y que eligieron el camino más fácil en vez del correcto. Rodrigo bajó la cabeza. Tienes razón, tengo un auto, tengo inversiones, pero venderlas significaba aceptar el fracaso. Y yo no quería que me vieras fracasar. Preferiría verte fracasar honestamente que verte triunfar deshonestamente. Esas palabras quedaron flotando en el aire. ¿Eso es lo que piensas de mí?, preguntó con voz rota. ¿Que soy deshonesto? Pienso que tomaste decisiones deshonestas, pero todavía puedes cambiar eso. Camila intervino. Valentina, entiendo tu punto, pero cuando estás en pánico, no piensas con claridad. Rodrigo y yo estábamos ahogándonos. Y cuando te ahogas, agarras lo primero que encuentras, aunque sea algo que no te pertenece. ¿Y ahora? ¿Ya no se están ahogando? Se miraron entre ellos. Estamos aprendiendo a nadar, dijo Rodrigo finalmente. Esa noche, mientras lavaba los platos y Sofía ayudaba a secarlos, pensé en todas las familias que están pasando por lo mismo. Crisis económicas que rompen los lazos más fuertes. Decisiones desesperadas que cuestan más de lo que imaginan. ¿Tu familia ha pasado por una crisis así? ¿Cómo la superaron? Cuéntamelo en los comentarios. A veces compartir nuestra historia ayuda a sanar. Cuando todos se fueron, Sofía y yo nos quedamos solas en el jardín. Abuela, ¿crees que papá y mamá vuelvan a estar juntos? No lo sé, mi amor, pero lo que sí sé es que sin importar lo que pase, tú vas a estar bien, porque tienes gente que te ama y porque eres más fuerte de lo que crees. ¿Y tú? ¿Tú vas a estar bien? La miré. Esta niña que había sacrificado tanto por mí. Yo ya estoy bien, Sofía. Por primera vez en mucho tiempo. Estoy bien. Y era verdad. Esa noche dormí profundamente, sin pesadillas, sin miedo, porque finalmente entendí algo que Fernando siempre supo. La dignidad no se negocia, el respeto no se mendiga, y el amor verdadero no necesita sacrificar a nadie para existir. Las bugambilias en el jardín seguían creciendo, y yo con ellas. 2 semanas después, Sofía volvió con sus padres. No fue fácil dejarla ir. Me había acostumbrado a su presencia, a sus risas en la cocina, a encontrar sus zapatos tirados en la entrada, a despertarme y saber que no estaba sola. Pero ella necesitaba intentar reconstruir su vida con Rodrigo y Camila, y yo necesitaba aprender a estar sola sin sentirme abandonada. La mañana que se fue, empacamos sus cosas en silencio. Doblaba su ropa, la que había traído y algo que le compré durante su estadía, y la guardaba en su maleta rosada. Abuela, ¿puedo venir los fines de semana? Todos los que quieras. ¿Y si las cosas se ponen difíciles en casa? Entonces me llamas, a la hora que sea, aunque sea de madrugada, especialmente si es de madrugada. Ella sonrió, pero había tristeza en sus ojos. Cuando Rodrigo llegó a recogerla, el abrazo que nos dimos en la puerta fue largo, demasiado largo, como si ambas supiéramos que algo había cambiado para siempre entre nosotras, no de mala manera. Simplemente había una profundidad que no existía antes, un pacto silencioso, una promesa de protección mutua. Te amo, abuela, y yo a ti, mi cielo, más de lo que las palabras pueden decir. Se fueron. La casa quedó vacía, pero no de la manera dolorosa que esperaba, sino de una manera tranquila, contemplativa. Caminé por cada habitación, toqué las paredes, las mismas paredes que habían escuchado mis risas con Fernando, mis llantos cuando murió, mis conversaciones con Sofía. Esta casa no era solo madera y cemento, era historia, era memoria, era identidad, y casi la pierdo. Esa tarde recibí una llamada inesperada. ¿Señora Valentina Rosales? Sí, soy yo. Habla el licenciado Arturo Mendoza del Banco del Bajío. Tenemos registrada una solicitud de préstamo con garantía hipotecaria sobre su propiedad ubicada en... ¿Qué solicitud? Una solicitud presentada hace 3 semanas por el señor Rodrigo Rosales Medina, quien figura como su hijo y supuesto apoderado legal. Yo nunca le di poder legal a mi hijo para nada relacionado con esta casa. Silencio del otro lado. Señora, tengo aquí una copia de un documento notarial fechado el 15 de agosto, donde usted supuestamente le otorga poder amplio y suficiente. Eso es imposible. Yo nunca firmé algo así. ¿Está usted segura? Completamente segura. Más silencio.
Señora Rosales, creo que necesita contactar a un abogado inmediatamente. Esto podría ser un caso de falsificación de documentos. Colgué con las manos temblando. 15 de agosto. 3 semanas antes del viaje a Puerto Vallarta. 3 semanas antes de que Sofía me diera ese papel. Llamé a Miguel Andrade. Licenciado, necesito verte. Ahora. 1 hora después estaba en su despacho. Le conté todo. La llamada del banco, las fechas, los detalles. Miguel revisó sus archivos en la computadora. Señora Valentina, hay algo que no le dije porque no quería alarmarla innecesariamente. Pero cuando hice la investigación sobre las deudas de su hijo, también revisé movimientos recientes en el registro público. Y hay un intento de inscripción de un poder notarial a nombre de Rodrigo Rosales, con fecha del 15 de agosto. Pero no se completó porque la firma no coincidía exactamente con la que tenemos registrada en sus escrituras anteriores. Sentí que el mundo se inclinaba. ¿Estás diciendo que intentaron falsificar mi firma? Eso parece. ¿Rodrigo? ¿O alguien cercano a él? Cerré los ojos. Respiré profundo. ¿Qué puedo hacer? Legalmente, puede presentar una denuncia por falsificación de documentos. Es un delito grave. Su hijo podría enfrentar cargos penales. ¿Y si no quiero hacer eso? Entonces puede simplemente bloquear cualquier intento futuro. Hacer una declaración formal ante notario de que cualquier documento previo con su supuesta firma es fraudulento. Eso protegerá su patrimonio sin necesariamente destruir a su hijo. Pero él sabría que yo sé lo que hizo. Sí. Y tendría que enfrentarlo. Sí. Me quedé callada un largo rato. Miguel esperó pacientemente. Quiero hacer la declaración formal, dije finalmente. Pero antes necesito hablar con Rodrigo, cara a cara. Necesito escucharlo admitir lo que hizo. ¿Está segura? Podría negarlo. Entonces, seguiré adelante con la denuncia. Pero necesito darle la oportunidad de ser honesto. Miguel asintió. Como usted diga. Pero vaya con cuidado, señora Valentina. A veces las personas desesperadas hacen cosas impredecibles. Esa noche llamé a Rodrigo. Hijo, necesito verte. Claro, mamá. ¿Cuándo? Mañana. En mi casa. A las 3 de la tarde. ¿Pasó algo? Necesitamos hablar. Mamá, me estás asustando. Mañana, Rodrigo. Ven solo. Sin Camila. Sin Sofía. Está bien. Colgué. No dormí esa noche. Di vueltas en la cama, ensayando lo que iba a decir. ¿Cómo iba a decirlo? Tratando de prepararme para ver la verdad en los ojos de mi hijo. Rodrigo llegó puntual. Traía un suéter gris y jeans. Se veía cansado. Más viejo de lo que sus 37 años indicaban. Hola, mamá. Hola, hijo. Siéntate. Se sentó en el sofá. Yo me quedé de pie frente a él. Necesitaba tener esa ventaja, aunque fuera simbólica. ¿Qué pasa?, preguntó. Recibí una llamada del Banco del Bajío. Vi cómo el color desaparecía de su rostro. Mamá, déjame terminar. Me llamaron para confirmar una solicitud de préstamo con garantía hipotecaria sobre mi casa. Una solicitud que supuestamente yo autoricé mediante un poder notarial firmado el 15 de agosto. Yo puedo explicar. ¿Puedes? Porque me encantaría escuchar cómo explicas por qué intentaste falsificar mi firma para hipotecar mi casa sin mi consentimiento. Él se puso de pie. No fue así. No fue mi idea. ¿De quién fue entonces? Mamá, yo estaba desesperado. Camila conocía a alguien, un gestor. Dijo que podía ayudarnos, que podía conseguir el préstamo sin que tú tuvieras que preocuparte. Yo firmé los papeles, pero no sabía que iban a falsificar tu firma. Te lo juro. ¿No lo sabías o no quisiste saberlo? Se quedó callado. Rodrigo, mírame a los ojos y dime la verdad. ¿Sabías que iban a falsificar mi firma o no? Él me miró, y en ese momento vi la respuesta antes de que hablara. Lo sospeché, admitió con voz quebrada. El gestor me dijo que necesitaba una copia de tu identificación y una firma de referencia. Le di todo. Y cuando me preguntó si tú estabas de acuerdo, yo dije que sí. Dije que habíamos hablado, que tú estabas en proceso de darme el poder, pero que necesitábamos adelantarlo por los tiempos del banco. Sentí como si me hubieran golpeado en el estómago. ¿Mentiste? ¿En mi nombre? No era mentira. No realmente. Porque yo pensé que eventualmente tú aceptarías, que cuando vieras lo grave de la situación, entenderías. ¿Y si no aceptaba? Silencio. ¿Qué ibas a hacer si yo no aceptaba, Rodrigo? No lo sé. Supongo que esperaba que no te enteraras hasta que ya estuviera hecho. Esas palabras me cortaron más profundo que cualquier cuchillo. ¿Ibas a robarme mi casa? No era robar. Era usar un recurso que estaba ahí, que eventualmente iba a ser mío de todas formas. Se detuvo. Demasiado tarde. Las palabras ya estaban afuera. ¿Eventualmente iba a ser tuyo? Repetí lentamente. ¿Te refieres a cuando yo muera? Él cerró los ojos. No lo dije así,
Pero lo pensaste, Rodrigo. Y lo peor es que tomaste decisiones basadas en eso, como si yo ya estuviera muerta, como si mi vida, mi voluntad, mi dignidad no importaran porque de todas formas, eventualmente, todo iba a ser tuyo. Mamá, por favor, ¿cuándo? Pregunté. ¿Cuándo dejé de ser tu madre para convertirme en un obstáculo, en un recurso que administrar? Nunca pensé en ti así, ¿no? Porque tus acciones dicen exactamente eso. Rodrigo se dejó caer en el sofá. Se cubrió el rostro con las manos. No sé qué pasó conmigo. No sé en qué me convertí. Yo sí lo sé. Te convertiste en alguien que pone el dinero por encima de las personas, que pone el éxito por encima de la integridad. Y no te culpo solo a ti. Yo también tuve que ver en eso. Levantó la vista. ¿Tú? Sí, porque te enseñé a ser complaciente. Te enseñé que el amor se demuestra resolviendo problemas. Que ser buen hijo significaba nunca decirme que no. Y sin darme cuenta, te convertí en alguien que no sabe enfrentar sus propios fracasos sin buscar a quién responsabilizar o de quién aprovecharse. Mamá, no digas eso. Es la verdad. Y la verdad duele, pero también libera. Me senté a su lado. No lo toqué. Todavía no podía. Rodrigo, voy a hacer una declaración formal ante notario. Voy a dejar en claro que cualquier documento con mi supuesta firma que no haya sido firmado personalmente ante notario es fraudulento. ¿Vas a denunciarme? No, aunque podría, aunque tal vez debería. Entonces, voy a darte una última oportunidad, pero con condiciones que no son negociables, las que sean. Primera, vas a confesar todo a Camila, todo. No solo la parte donde tú eres la víctima, la parte donde fuiste cómplice, la parte donde pusiste en riesgo mi patrimonio sin mi consentimiento. Él asintió. Segunda, vas a liquidar tus activos, el auto, las inversiones, todo lo que tengas, y vas a pagar tus deudas sin mi dinero. Pero dijiste que me ibas a prestar. Cambié de opinión, porque ahora entiendo que prestarte dinero sería facilitarte seguir evadiendo la responsabilidad. Necesitas tocar fondo, Rodrigo. Necesitas sentir el peso de tus decisiones. Voy a perder la casa, tal vez. O tal vez encuentres otra forma, pero esa no es mi responsabilidad. ¿Y Sofía? Ella va a sufrir. Sofía ya sufrió. Cuando tuvo que elegir entre protegerme o ser leal a sus padres, cuando tuvo que cargar con secretos que no le correspondían. Ya sufrió, Rodrigo, y no voy a permitir que uses su sufrimiento para manipularme. Él empezó a llorar, un llanto profundo, de esos que sacuden todo el cuerpo. Lo siento, mamá, lo siento tanto, lo sé, pero lo siento no deshace lo hecho. ¿Me perdonarás algún día? No lo sé. Pregúntame en unos años. ¿Años? Sí, porque el perdón real toma tiempo. Y requiere cambio, no palabras, cambio real. Me levanté. Puedes quedarte aquí el tiempo que necesites para componerte, pero cuando salgas de esta casa, quiero que entiendas algo. ¿Qué? Que eres mi hijo. Siempre lo serás, pero mi amor por ti ya no significa sacrificarme a mí misma. Significa amarte lo suficiente como para dejarte enfrentar las consecuencias de tus actos, porque esa es la única forma en que vas a crecer. Salí de la sala, subí a mi habitación, cerré la puerta, y entonces, finalmente, lloré. Lloré por el hijo que creí que tenía, por la relación que pensé que teníamos, por la inocencia perdida, por la confianza rota, pero también lloré de alivio, porque por primera vez en mi vida había elegido mi dignidad por encima de la comodidad, había elegido la verdad por encima de la paz falsa, y aunque dolía, Dios, cómo dolía, sabía que era lo correcto. Esa noche, cuando Rodrigo finalmente se fue, me senté en el jardín. Las bugambilias estaban floreciendo, rosas, fucsias, blancas, un festival de color contra el cielo oscuro. Fernando siempre decía que las bugambilias eran resistentes, que podías cortarlas, podarlas, incluso casi matarlas, y aún así volvían, más fuertes, más hermosas. ¿Ves, amor?, le dije al aire. Tenías razón, otra vez. Mi teléfono sonó. Era un mensaje de Sofía. Abuela, papá llegó a casa llorando. ¿Están bien?, respondí. Estamos bien, mi cielo. A veces las personas necesitan llorar para empezar a sanar. Tu papá y yo vamos a estar bien. Te amo, abuela. Gracias por ser fuerte. Guardé el teléfono. Ser fuerte. Durante años pensé que ser fuerte significaba aguantar, sonreír, decir que sí, mantener la paz a cualquier costo. Pero ahora entendía que la verdadera fuerza era otra cosa. Era decir no. Era poner límites, era elegir el respeto propio incluso cuando dolía, era amar sin perderte en el proceso.
2 días después, firmé la declaración formal ante notario. Miguel me acompañó. Quedó perfectamente clara. Dijo cuando salimos: nadie va a poder hacer nada con su propiedad sin su presencia física y su firma ante testigos. Gracias, Miguel. ¿Cómo se siente? Como si acabara de despertar de una pesadilla. ¿Y su hijo? Está vendiendo su auto, liquidando sus inversiones, aprendiendo a vivir con las consecuencias. ¿Y usted? ¿Se siente culpable? Un poco, pero menos cada día. Miguel sonrió. Señora Valentina, he trabajado con muchas familias en situaciones similares. Y déjeme decirle algo. Lo que usted hizo, poner límites, exigir respeto, negarse a ser víctima, es lo más valiente que he visto en mucho tiempo. No me siento valiente. Los valientes nunca lo hacen. Por eso son valientes. Una semana después, Camila llamó. Valentina, ¿podemos hablar? Claro. Rodrigo me contó todo. Sobre el intento de falsificar tu firma. Sobre el préstamo. Todo. Y estoy furiosa. Con él. Pero también conmigo. Porque yo lo empujé por ese camino. Yo fui la que insistió en que había que hacer lo que fuera necesario. Yo fui la que contactó al gestor. Lo sé. ¿Lo sabías? Lo sospeché. Silencio al otro lado. ¿Vas a denunciarme? No. ¿Por qué no? Porque denunciarte no me devolvería lo que perdí. Y porque, extrañamente, creo que estás aprendiendo, al igual que Rodrigo. No merezco tu compasión. No es compasión. Es agotamiento. Estoy cansada de pelear. Estoy cansada de ser la víctima. Quiero vivir, Camila. Simplemente vivir. ¿Y nosotros? ¿Dónde quedamos? Eso depende de ustedes. Pueden seguir viéndome como un recurso o pueden empezar a verme como una persona, como alguien que merece respeto, dignidad, amor real. Queremos lo segundo, te lo prometo. No me lo prometas, demuéstramelo. Colgamos. Y por primera vez desde que todo esto comenzó, sentí algo parecido a la esperanza. No la esperanza ingenua de que todo volvería a ser como antes, sino la esperanza sabia de que algo nuevo, algo mejor, podía construirse sobre las ruinas de lo que se rompió. Esa noche preparé la cena favorita de Fernando, mole poblano, con arroz rojo y tortillas hechas a mano. Puse la mesa para uno, serví la comida, prendí una vela. Y mientras comía sola en mi cocina, en mi casa, rodeada de mis recuerdos y mis decisiones, entendí algo fundamental. La soledad que eliges es libertad. La soledad que temes es prisión. Y yo acababa de elegir ser libre. Esa noche, mientras lavaba los platos, pensé en todas las mujeres que han tenido que tomar decisiones así. Decisiones que rompen, pero también sanan. Decisiones que duelen, pero también liberan. ¿Alguna vez has tenido que elegir tu dignidad por encima de mantener la paz familiar? Cuéntamelo. A veces necesitamos saber que no estamos solas en estas batallas silenciosas. Al día siguiente comenzó algo inesperado, algo que nunca planeé, algo que cambiaría no solo mi vida, sino también la forma en que mi familia me veía. Pero esa historia, todavía estaba por escribirse. 3 meses después de aquel confronto con Rodrigo, mi vida había tomado un rumbo que nunca imaginé. No de la manera dramática que uno ve en las películas, sino de esa forma silenciosa en que la vida te devuelve lo que perdiste cuando finalmente aprendes a valorarte. Todo comenzó con las clases de piano. Había dejado de enseñar cuando Fernando murió. Me parecía que no tenía sentido, que mi música había muerto con él. Pero una tarde, mientras limpiaba el estudio, ese cuarto que había estado cerrado durante 5 años, encontré las partituras que él amaba: Chopin, Debussy, Satie. Me senté al piano, toqué una nota, luego otra, y de repente estaba tocando el Claro de Luna de Debussy, la pieza que toqué el día que conocí a Fernando en aquella fiesta universitaria hace más de 40 años. Cuando terminé, tenía lágrimas en las mejillas, pero no eran lágrimas de tristeza, eran lágrimas de reencuentro. Al día siguiente publiqué un anuncio en el periódico local y en un grupo de Facebook del vecindario. Maestra de piano con 35 años de experiencia, ofrece clases particulares, todos los niveles. Primera clase gratis. En 2 días tenía 5 solicitudes. En una semana tenía 10 estudiantes. Y por primera vez desde que Fernando murió, tenía un propósito que no dependía de nadie más. Mis estudiantes eran diversos, niños, adolescentes, incluso 2 señoras de mi edad que siempre habían querido aprender. Pero había una en particular que me tocó el corazón. Se llamaba Carolina. Tenía 14 años. Vivía con su abuela porque sus padres la habían abandonado cuando era pequeña. Era tímida, se mordía las uñas. Tenía esa mirada de quien ha visto demasiado pronto.
pero cuando tocaba el piano, algo en ella se transformaba. ¿Cómo aprendiste a tocar así? Le pregunté después de su tercera clase, viendo videos en YouTube, pero nunca tuve un piano de verdad, solo un teclado viejo que mi abuela compró en una venta de garage. ¿Y por qué quieres aprender? Ella se quedó callada un momento, porque cuando toco no pienso en nada más, no pienso en que mis papás no me quisieron, no pienso en que somos pobres, solo soy yo y la música. Le tomé las manos. Carolina, la música no es un escape, es un regreso a quien realmente eres. Ella sonrió, y en esa sonrisa vi algo de Sofía, esa misma fortaleza escondida detrás de la vulnerabilidad. Mientras mi vida florecía de maneras inesperadas, la de Rodrigo y Camila se desmoronaba lentamente, no de forma catastrófica, sino de esa manera gradual en que las consecuencias naturales de las malas decisiones van cobrando su precio. Rodrigo vendió su auto, liquidó sus inversiones, negoció con sus acreedores, logró saldar la deuda principal, pero el costo fue alto. Perdieron su casa, no por embargo, sino porque no podían seguir pagando la hipoteca después de usar todos sus recursos en las deudas de la empresa. Tuvieron que mudarse a un departamento más pequeño, en un barrio más lejano. Sofía tuvo que cambiar de escuela. Rodrigo me llamó el día de la mudanza. «Mamá, ¿puedo pedirte algo?» «¿Qué? ¿Puedes venir? Aunque sea un rato. Sofía te extraña. Y yo también». Dudé. Parte de mí quería decir que no, que mantuviera la distancia que había puesto entre nosotros. Pero otra parte, la parte que seguía siendo madre, necesitaba ver cómo estaban. «¿Está bien? Pero solo un rato». Llegué al nuevo departamento a las 4 de la tarde. Era pequeño, 2 habitaciones, una sala que se conectaba con una cocina diminuta, pero estaba limpio, y había cajas por todos lados con las pertenencias de una vida que ya no cabía en ese espacio. Sofía corrió a abrazarme en cuanto me vio. «Abuela, no sabía que vendrías. Tu papá me invitó. ¿Te gusta nuestro nuevo hogar?» La forma en que lo dijo, con esa mezcla de valentía y tristeza, me partió el corazón. «Es acogedor», dije, «y lo importante no es el tamaño de la casa, sino el tamaño del amor que hay dentro». Rodrigo salió de una de las habitaciones. Se veía diferente, más delgado, con canas que no tenía antes, pero también con algo en los ojos que no había visto en años. Humildad. «Hola, mamá». «Hola, hijo». Nos abrazamos, breve, todavía incómodo, pero genuino. Camila estaba en la cocina, organizando platos. «Valentina, gracias por venir». «De nada. ¿Quieres café? Por favor». Nos sentamos en la pequeña sala, en cajas improvisadas como asientos porque todavía no tenían todos los muebles instalados. «¿Cómo van las cosas?», pregunté. Rodrigo y Camila intercambiaron una mirada. «Honestamente, mamá, ha sido muy difícil, imagino, pero también ha sido bueno, de una manera extraña». «¿Bueno?» «Sí, porque perdimos todo lo superficial, la casa grande, el auto lujoso, las apariencias, y lo que quedó fue nosotros, la familia, y tuvimos que preguntarnos si eso era suficiente». «¿Y es suficiente?» Él miró a Camila. Ella asintió. «Sí, está siendo suficiente. Todavía estamos en terapia. Todavía tenemos discusiones, pero ahora son honestas. Ya no escondemos las cosas, ya no fingimos». Camila agregó. «Y yo empecé a trabajar». «¿De verdad?» «Sí, en una boutique. No es mucho, pero es mío, mi dinero, mi esfuerzo. Y me hace sentir útil, independiente. Me alegro por ti». Sofía, que había estado callada, finalmente habló. «Abuela, al principio odiaba este lugar. Extrañaba mi cuarto, mi escuela, mis amigas. Y ahora me gusta que estemos más cerca. Que mamá no esté todo el día en el teléfono preocupándose por apariencias. Que papá ya no llegue tan tarde porque su nueva oficina está más cerca. Es raro, pero siento que los tengo más a ellos, aunque tengamos menos cosas». Esas palabras me llenaron de una paz profunda. «Sofía, acabas de describir lo que es la verdadera riqueza». Antes de irme, Rodrigo me detuvo en la puerta. «Mamá, hay algo que necesito decirte». «¿Qué?» Cuando estaba en lo más bajo, cuando había perdido todo, hubo un momento en que consideré pedirte dinero otra vez, inventar alguna emergencia, manipularte de nuevo». Se le quebró la voz. Pero recordé lo que me dijiste, que el perdón real toma tiempo, que requiere cambio. Y entendí que si volvía a hacer lo mismo, nunca iba a cambiar, nunca iba a crecer. Así que no lo hice. Y fue la decisión más difícil que he tomado en mi vida. ¿Y cómo te sientes ahora? Orgulloso. Por primera vez en años, estoy orgulloso de mí mismo, no por lo que tengo, sino por quién estoy tratando de ser. Lo abracé.
esta vez más fuerte, más largo. Yo también estoy orgullosa de ti, hijo, muy orgullosa. Cuando me fui, manejé despacio de regreso a casa, pensando en todo lo que había pasado, en todo lo que habíamos perdido, en todo lo que habíamos ganado. Pero no todo era sanación y aprendizaje. Camila tenía razón cuando dijo que la vida siempre cobra sus deudas, y la vida estaba cobrando la suya de maneras que ninguno de nosotros anticipó. Una tarde, 2 semanas después de esa visita, recibí una llamada de Rodrigo. Su voz sonaba extraña, tensa. «Mamá, ¿estás en casa?» «Sí, ¿por qué?» «Voy para allá. Necesito contarte algo». «¿Pasó algo con Sofía?» «No, es sobre Camila». Llegó media hora después. Se sentó en la sala y se quedó callado un largo rato antes de hablar. «Camila está enferma». Sentí un frío recorrer mi espalda. «¿Qué tiene?» «Cáncer, en el seno. La diagnosticaron hace una semana. Está en etapa 2. Tiene que empezar quimioterapia el próximo mes». El mundo se detuvo. «¿Ella lo sabe desde hace una semana y no me dijo nada?» «No quería preocuparte. Dijo que ya te habíamos causado suficiente dolor». «Rodrigo, eso es una tontería. Ella es la madre de tu hija. Es parte de esta familia». «Lo sé. Por eso te estoy diciendo ahora». «¿Cómo está ella?» «Asustada, pero tratando de ser fuerte. Por Sofía, por mí». «¿Y el tratamiento? ¿Tienen seguro?» «Tenemos seguro básico. Cubre parte, pero no todo. Los medicamentos más efectivos no están incluidos, y necesitamos como 150,000 pesos adicionales para el tratamiento completo». Ahí estaba. La vida poniendo a prueba todo lo que había aprendido. ¿Iba a ayudar después de todo lo que había pasado? ¿Me estás pidiendo dinero?, pregunté directamente. Rodrigo me miró a los ojos. «No, no te estoy pidiendo nada. Te estoy contando lo que está pasando, porque eres parte de esta familia y porque creo que mereces saber. Pero no espero que hagas nada, mamá. Ya nos has dado más de lo que merecíamos. Ya hiciste más de lo que debías». Su honestidad me desarmó. «Déjame pensarlo». Esa noche no dormí. Di vueltas en la cama, pensando, orando, pidiéndole a Fernando que me guiara. ¿Era esto otra manipulación? ¿O era una verdadera crisis donde mi familia me necesitaba? Y si era verdadera, ¿ayudarlos significaba volver a ser la víctima? ¿O significaba ser la persona que quería ser, generosa pero no ingenua, compasiva pero no tonta? A la mañana siguiente llamé a Miguel Andrade. «Licenciado, necesito tu consejo». Le conté todo, la enfermedad de Camila, la situación económica, mi dilema. «Señora Valentina, legalmente no tiene ninguna obligación de ayudar. Moralmente, bueno, eso solo usted puede decidirlo. ¿Pero qué harías tú? Yo haría lo que le permitiera dormir tranquila. Si ayuda y luego se arrepiente, va a vivir con resentimiento. Si no ayuda y algo malo pasa, va a vivir con culpa. Ninguna de las dos es buena compañera de vida». Tenía razón. Esa tarde llamé a Rodrigo. «Hijo, dile a Camila que la voy a ayudar». Escuché su respiración entrecortarse. «Mamá, no tienes que...» «No tengo que hacerlo. Quiero hacerlo, pero con condiciones, las que sean. No voy a dar dinero en efectivo. Voy a pagar directamente al hospital. Y quiero todos los recibos, toda la documentación médica. Quiero transparencia total, por supuesto. Y esto no borra lo que pasó. No vuelve a poner las cosas como estaban. ¿Entiendes?» «Sí, mamá. Lo entiendo. Y gracias. Gracias por ser mejor persona de lo que nosotros fuimos contigo». Colgué y sentí algo inesperado. Paz. No la paz de quien se resigna, sino la paz de quien elige conscientemente, quien tiene poder y decide usarlo con sabiduría. Mientras preparaba la cena esa noche, pensé en cómo la vida tiene formas misteriosas de enseñarnos, a veces a través del dolor, a veces a través de la pérdida. ¿Alguna vez la vida te puso en una situación donde tuviste que elegir entre ayudar a quien te lastimó o proteger tu propio corazón? ¿Qué elegiste? Déjame tu historia en los comentarios. Los siguientes meses fueron difíciles para todos. Camila empezó la quimioterapia, perdió el cabello, perdió peso, perdió ese brillo en los ojos que siempre la caracterizó, pero ganó algo más importante, ganó perspectiva. Una tarde fui a visitarla. Estaba en el sofá del departamento, cubierta con una manta, viendo una película con Sofía. «Valentina», me dijo cuando me vio, «gracias por venir. ¿Cómo te sientes?» «Terrible físicamente, pero bien emocionalmente». Es raro, ¿verdad? ¿Por qué bien emocionalmente? Porque esto me enseñó algo que nunca aprendí antes. ¿Qué? Que la vida es frágil, que el control es una ilusión, y que lo único real es el amor. Y yo desperdicié tanto tiempo tratando de controlar, de aparentar, de manipular,
cuando lo único que importaba estaba aquí todo el tiempo. Señaló a Sofía, que estaba acurrucada a su lado. Tardé mucho en entenderlo, continué. Tuve que enfrentarme con mi propia mortalidad para darme cuenta de que toda esa casa grande, ese auto lujoso, ese estatus, no significaban nada, nada en absoluto. Camila, no todos aprendemos las lecciones cuando las necesitamos. A veces nos toma años, a veces décadas. Lo importante es que finalmente aprendiste. Ella tomó mi mano. Sé que no merezco tu perdón. Sé que lo que te hice fue imperdonable, pero quiero que sepas algo. ¿Qué? Si sobrevivo a esto, y los doctores dicen que tengo buenas probabilidades, voy a dedicar el resto de mi vida a ser la persona que debí ser desde el principio. No perfecta, pero honesta. No manipuladora, sino genuina. Eso es todo lo que cualquiera puede pedir. 6 meses después del diagnóstico, Camila terminó la quimioterapia. Los resultados fueron buenos. El tumor había reducido. Los doctores estaban optimistas. La vida estaba dándole una segunda oportunidad. Y ella la estaba tomando. Mientras tanto, algo interesante estaba pasando en mi propia vida. Mis clases de piano se habían vuelto más que un trabajo. Se habían convertido en una comunidad. Organicé un pequeño recital en mi sala. Invité a las familias de mis estudiantes. Preparé café y galletas. Carolina tocó El Claro de Luna, la misma pieza que yo había tocado meses atrás en mi reencuentro con el piano. Cuando terminó, todos aplaudieron. Pero lo más hermoso no fue el aplauso. Fue ver cómo su abuela lloraba de orgullo. Fue ver cómo Carolina se veía a sí misma, tal vez por primera vez, como alguien valioso. Después del recital, su abuela se me acercó. Señora Valentina, no sé cómo agradecerle. Carolina ha cambiado tanto desde que viene con usted. Ella ya tenía el talento. Yo solo le di un espacio para brillar. No, usted le dio algo más importante. Le dio la confianza de creer en sí misma. Esas palabras me quedaron resonando durante días. Una noche, sentada en mi jardín, mirando las bugambilias que ahora estaban en su máximo esplendor, entendí algo profundo. La vida siempre cobra sus deudas, pero no de la manera cruel que esperamos. La cobra enseñándonos. Rodrigo y Camila perdieron su casa, pero ganaron honestidad. Camila enfermó, pero encontró propósito. Yo perdí la ilusión de una familia perfecta, pero gané mi dignidad. Y en ese intercambio, doloroso pero necesario, todos nos volvimos más humanos, más reales, más verdaderos. Esa noche, Sofía me llamó. Abuela, ¿puedo preguntarte algo? Claro, mi amor. ¿Tú crees que todo lo que pasó fue para bien? No sé si fue para bien, pero sí sé que nos hizo mejores. Hay una diferencia. ¿Cuál? Las cosas que pasan para bien son fáciles. Las que nos hacen mejores son difíciles, pero son las únicas que realmente nos transforman. Eres muy sabia, abuela. No, mi cielo, solo soy vieja, y cuando vives suficiente, o aprendes o te amargas. Yo elegí aprender. Yo también quiero elegir eso. Ya lo estás haciendo, Sofía. Ya lo estás haciendo. Colgamos, y yo me quedé ahí, bajo las estrellas, en el jardín que Fernando construyó, en la casa que casi pierdo, rodeada de la vida que casi se desmorona. Pero aquí estaba, todavía de pie, todavía fuerte, todavía yo. Y eso, al final, era todo lo que importaba. Un año después de aquella tarde en que Sofía me entregó el papel arrugado que cambió todo, estábamos reunidos en mi jardín. Todos, Rodrigo, Camila, Sofía y yo. Era el cumpleaños número 61. No había querido celebrarlo. Me parecía innecesario, pero Sofía había insistido. Abuela, tienes que celebrar. Has sobrevivido a tanto. Mereces un día especial. Y aquí estaban, con un pastel, con flores, con esa mezcla de gratitud y vergüenza que todavía flotaba entre nosotros cuando estábamos juntos. Las cosas no habían vuelto a ser como antes, y nunca lo harían, pero habían encontrado un nuevo equilibrio, uno más honesto, más frágil, pero más real. Camila había terminado su tratamiento. Su cabello estaba creciendo de nuevo, corto y rizado, diferente a como lo había tenido siempre. Decía que le gustaba así, que era un recordatorio de su renacimiento. Rodrigo trabajaba ahora en una empresa más pequeña, ganaba menos, pero llegaba a casa a tiempo para cenar con su familia. Y Sofía se había convertido en una de mis estudiantes de piano más dedicadas. Venía 2 veces por semana, y en esas tardes no solo aprendía música. Aprendíamos la una de la otra. Abuela, dijo Sofía mientras cortaban el pastel, tengo que decirte algo. ¿Qué pasa, mi amor? Mi maestra de español nos pidió que escribiéramos sobre una persona que admiramos, alguien que nos haya enseñado algo importante.
¿Y sobre quién escribiste? Sobre ti. Sentí que los ojos se me llenaban de lágrimas. ¿Puedo leerlo? Claro. Sacó su teléfono, y con esa voz clara que tenía ahora, sin el temblor del miedo, comenzó a leer. Mi abuela Valentina me enseñó que el amor verdadero no es complaciente, es valiente. Me enseñó que a veces la familia más cercana puede lastimarnos profundamente, pero que podemos sanar sin dejar de amarlos. Me enseñó que decir no te hace mala persona, te hace fuerte. Y me enseñó que nunca es tarde para defenderte, para exigir respeto, para elegir tu propia dignidad. Mi abuela tiene 61 años. Ha perdido al amor de su vida, casi pierde su casa, casi pierde su familia, pero nunca se perdió a sí misma, y eso es lo que más admiro de ella. Cuando terminó, no había un solo ojo seco en esa mesa. Rodrigo se limpió las lágrimas con el dorso de la mano. Camila me miraba con una mezcla de admiración y arrepentimiento. Sofía, dije cuando pude hablar. Ese es el regalo más hermoso que me han dado en mi vida. Es la verdad, abuela. Solo escribí la verdad. Más tarde, cuando Sofía estaba adentro buscando algo en su mochila, Rodrigo se acercó a mí. Mamá, hay algo que nunca te dije. ¿Qué? Cuando estaba en mi peor momento, cuando lo había perdido todo y no sabía cómo seguir, hubo una noche en que pensé en rendirme, en dejarlo todo. Mi corazón se detuvo. ¿Qué te detuvo? Tú. El recuerdo de cómo te pusiste de pie después de que papá murió, cómo reconstruiste tu vida, cómo no te rendiste aunque estabas sola. Y pensé, si mi mamá pudo hacerlo después de perder al amor de su vida, yo puedo hacerlo después de perder una casa. Lo abracé, y en ese abrazo había perdón. No el perdón rápido y superficial que borra todo, sino el perdón lento y profundo que reconoce el daño, pero elige seguir adelante. Rodrigo. Todos caemos, lo importante es levantarse, y tú te levantaste, con tu ayuda. No, yo solo te puse límites. Tú hiciste el trabajo difícil de cambiar. Camila también se acercó antes de irse. Valentina, quiero que sepas algo. ¿Qué? Cuando me diagnosticaron cáncer, mi primer pensamiento fue, esto es mi castigo, por lo que le hice a Valentina. Y durante semanas viví con esa culpa. Pero mi terapeuta me dijo algo que cambió mi perspectiva. ¿Qué te dijo? Me dijo, tu enfermedad no es un castigo, es una oportunidad de vivir diferente, de amar diferente, de ser diferente. Y tenía razón, esta enfermedad me dio algo que nunca había tenido. ¿Qué? Humildad y gratitud, y la capacidad de ver lo que realmente importa. Le tomé las manos. Camila, el sufrimiento no nos hace mejores personas automáticamente. Muchas personas sufren y se vuelven amargas. Tú elegiste crecer, y eso es lo que marca la diferencia. ¿Algún día podrás perdonarme completamente? La miré a los ojos. Vi a la mujer que había entrado a mi casa sin permiso, que había planeado quitarme mi hogar, pero también vi a la mujer que ahora estaba frente a mí, vulnerable, arrepentida, transformada. Ya te perdoné, Camila. Tal vez no de la manera que esperabas, no con palabras dramáticas ni grandes gestos, pero te perdoné cuando decidí seguir siendo parte de esta familia, cuando decidí ayudarte en tu enfermedad, cuando decidí que el rencor no iba a envenenar lo que me quedaba de vida. Ella lloró, y yo también. Y en ese llanto compartido había algo sagrado, algo que solo pueden entender quienes han caminado por el fuego y salieron del otro lado. Cuando todos se fueron y la casa volvió a quedar en silencio, subí a mi habitación. Abrí el cajón donde guardaba la libreta de Fernando, la misma donde él había escrito aquellas palabras sobre la dignidad. Tomé una pluma, y en la página siguiente escribí, Fernando, amor mío, ha pasado un año desde que nuestra familia casi se destruye. Un año desde que descubrí cuán frágil es la confianza y cuán fuerte puede ser el amor propio. Te extraño cada día, pero ya no con ese dolor desesperado de los primeros años. Ahora te extraño con una dulce nostalgia, como se extraña una canción hermosa que ya no se puede escuchar pero que dejó su melodía grabada en el corazón. Aprendí algo que tal vez ya sabías, que amar a alguien no significa desaparecer por ellos, que ser buena madre no significa ser mártir, que la familia verdadera se construye con respeto, no solo con sangre. Nuestro hijo cayó, pero se levantó. Su esposa casi me destruye, pero se transformó. Y nuestra nieta es más sabia que todos nosotros juntos. En cuanto a mí, finalmente me reencontré, con el piano, con mi propósito, contigo, en cierta forma, porque entendí que nunca te perdí del todo. Sigues viviendo en cada decisión valiente que tomo, en cada límite que pongo, en cada vez que elijo mi dignidad. Gracias por amarme como lo hiciste,
por enseñarme que el amor verdadero no disminuye a nadie, por dejarme esa última nota sobre la dignidad. Fue tu manera de cuidarme incluso después de partir. Espero que estés orgulloso de la mujer en la que me convertí después de ti. Siempre tuya, Valentina. Cerré la libreta, la guardé de nuevo en el cajón y sentí que algo se cerraba. Un ciclo, un capítulo, una herida. Bajé al jardín. Era de noche. Las bugambilias estaban dormidas. Las estrellas brillaban con una intensidad que solo se ve en noches despejadas. Me senté en la silla de mimbre, la misma donde Fernando me propuso matrimonio. La misma donde casi me rendí cuando él murió. La misma donde decidí recuperar mi vida. Y pensé en todo. En el papel arrugado que Sofía me dio. En la traición que descubrí. En las confrontaciones dolorosas. En las decisiones difíciles. En el perdón que no sabía si podría dar. En la vida que casi pierdo, y en la vida que finalmente recuperé. Gracias por escucharme hasta el final. Si esta historia tocó tu corazón de alguna manera, si te hizo pensar en tus propias batallas silenciosas, si te dio el valor de poner límites o de perdonar, o simplemente de seguir adelante, entonces valió la pena compartirla. Suscríbete y activa la campanita para escuchar más historias de mujeres que transformaron su dolor en sabiduría. Cada día, una mujer, una lección de vida. Comparte esta historia con alguien que ames. A veces, una historia así puede cambiar todo un día. Puede ser el empujón que alguien necesita para defender su dignidad, para poner límites, para elegirse a sí misma. Que Dios te bendiga y hasta la próxima. Si alguien me preguntara qué aprendí de todo esto, diría lo siguiente. Aprendí que la familia no es quien te usa, sino quien te valora. Que puedes amar a alguien y aún así poner límites, que el perdón no significa olvidar, sino liberar, que la soledad que eliges es libertad, no abandono, que nunca es tarde para defenderte, que las crisis revelan quiénes somos realmente, que el amor verdadero no necesita sacrificar a nadie para existir, y que la dignidad, esa cosa intangible que casi pierdo, es lo único que nadie puede quitarte a menos que tú lo permitas. Al día siguiente, Carolina llegó para su clase de piano. Maestra Valentina, ¿puedo preguntarle algo? Claro, mi niña. ¿Usted cómo aprendió a ser tan fuerte? Me quedé callada un momento, pensando en cómo responder esa pregunta sin mentir, pero sin asustarla tampoco. No nací fuerte, Carolina. Me volví fuerte cuando me di cuenta de que nadie iba a salvarme, que tenía que salvarme yo misma. ¿Y no tuvo miedo? Tuve terror, pero hice las cosas con miedo y todo, porque el valor no es la ausencia de miedo. Es hacer lo correcto aunque estés temblando. Ella asintió, como si esas palabras le resonaran profundamente. ¿Puedo contarle algo, maestra? Por supuesto. Mi abuela está enferma y tenemos que mudarnos a un lugar más barato y tal vez tenga que dejar las clases. Mi corazón se comprimió. Carolina, mientras yo esté viva y tenga un piano, tú vas a seguir teniendo clases, gratis si es necesario. ¿Entendido? Sus ojos se llenaron de lágrimas. ¿Por qué haría eso por mí? Porque alguien lo hizo por mí una vez, y porque la música no es un lujo, es medicina, y todos merecemos sanar. Ella me abrazó, fuerte, como solo los niños que han conocido el dolor saben abrazar, y en ese abrazo entendí mi propósito final. No era solo sobrevivir, no era solo proteger mi casa, no era solo poner límites, era esto, usar lo que había aprendido, el dolor, la sanación, la sabiduría, para ayudar a otros que estaban donde yo estuve. Perdidos, asustados, sin saber si tenían el derecho de defenderse. Sí lo tenían, todos lo tenemos. Esa noche, antes de dormir, abrí mi teléfono y leí los comentarios en el video donde había compartido mi historia. Cientos de mujeres escribiendo, gracias por darme el valor de decir no. Mi hijo me estaba presionando para vender mi casa. Después de escuchar tu historia, me di cuenta de que no estoy sola. Tengo 72 años y creí que ya era tarde para defenderme. Tu historia me demostró que nunca es tarde. Gracias por recordarnos que amar no significa desaparecer. Leí cada uno y lloré, pero esta vez de gratitud, porque mi dolor no había sido en vano. Mi historia no había sido solo mía. Mi voz había llegado a alguien que la necesitaba. Y eso, al final, era todo lo que importaba. Cerré los ojos. En la oscuridad de mi habitación, podía escuchar el viento moviendo las bugambilias en el jardín. Podía sentir la presencia de Fernando, no como fantasma, sino como memoria viva. Podía sentir el peso de mis decisiones, las buenas y las difíciles, acomodándose en paz dentro de mí.
Y en ese momento, en esa quietud, entendí algo final. La vida no me había roto, me había pulido, como se pule una piedra hasta que se convierte en joya. Había perdido cosas, sí, había sufrido, absolutamente. Había llorado hasta no tener más lágrimas, sin duda, pero también había ganado algo invaluable. Me gané a mí misma, recuperé mi voz, recuperé mi poder. Recuperé mi derecho a existir sin pedir disculpas. Y ahora, a mis 61 años, con canas que no escondía, con arrugas que contaban historias, con manos que construían en vez de suplicar, podía decir con certeza, esta vida es mía, esta casa es mía, esta dignidad es mía, y nadie, absolutamente nadie, me la va a quitar otra vez. Si mi historia ayuda a una sola mujer a abrir los ojos, habrá valido la pena. Si mi experiencia le da a alguien el valor de decir no cuando siempre ha dicho sí, entonces cada lágrima habrá tenido sentido. Si mis palabras le recuerdan a una persona que nunca es tarde para elegirse a sí misma, entonces mi dolor se transforma en propósito, porque de eso se trata la vida al final, no de evitar el sufrimiento, sino de transformarlo en sabiduría, no de nunca caer, sino de levantarse cada vez, no de ser perfecta, sino de ser auténtica. Y yo, Valentina Rosales, de 61 años, viuda, madre, abuela, maestra de piano y sobreviviente, puedo decir con orgullo, soy auténtica, soy imperfecta, soy fuerte, y eso es más que suficiente.